Buenas tardes, como ven no soy Beatriz Palomo, soy Raúl Llamas y durante 4 días voy a intentar hacerlo la mitad de bien que lo hace ella. Si no les gusta ya saben que pueden cambiar de canal o apagar la tele. En caso de que decidan quedarse con nosotros, pues les vamos a hablar de muchos y variados asuntos, pero ahora la actualidad manda y nos vamos en directo a la Plaza de los Reyes. Allí se está celebrando en este momento esa manifestación con motivo de la huelga estudiantil que se está llevando a cabo hoy en todo el país en memoria de Sandra Peña, como saben, la joven que se suicidó en Sevilla después de sufrir un caso de acoso escolar. Allí se encuentra nuestra compañera Gloria Núñez. Gloria, adelante. Muy buenas, pues sí, estamos aquí en la Plaza de los Reyes en la concentración del Sindicato de Estudiantes para protestar por el acoso escolar, una concentración que se ha producido en más de 50 ciudades y a la que aquí en Ceuta han acudido decenas de personas. Un poco menos de seguimiento ha tenido del esperado por el sindicato estudiantil. Su representante, Adil Hamed, va a leer un manifiesto con las reivindicaciones de los estudiantes. Buenas tardes, Adil. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí, compañeros y compañeras. Hoy hemos salido a la calle para denunciar una tragedia que nunca tendrá que haber sucedido. Hoy estamos aquí para decirle a Sandra Peña que nunca lo vamos a olvidar y para transmitir todo nuestro apoyo y cariño. Jolín, me tiene la mano. Cógemelo, que no veo. En estos momentos tan duros os prometemos que no descansaremos hasta conseguir justicia y reparación para ella y para todas las víctimas de este momento llamado bullying. Sandra fue una víctima de un acoso continuado en el colegio concentrado Irlandesas de Loreto, en Sevilla, acoso que era conocido por los responsables del centro, pero que no era motivo ninguno de sanción para impedirlo. Los protocolos no se activaron en ningún momento y por eso queremos dejar claro que su muerte se podría haber evitado. Sandra Peña tenía 14 años. Sandra, igual que muchos otros adolescentes y jóvenes que ya no están con nosotros, no querían morir, querían dejar de sufrir. Miles y miles de estudiantes sufrimos acoso cotidianamente. Seguro muchos y muchas más de lo que estamos aquí. Hoy hemos tenido que soportar lo insoportable, comentarios, insultos, agresiones, por cómo vestimos, por nuestro peso, por el color de nuestra piel, por la estética, una opresión que no nos deja ser libres, que nos atormenta, que nos bloquea. Esto no va de la maldad humana, en abstracto, ni en solución con mano dura, como están planteando muchos medios de comunicación. Hay que ir a la raíz del problema. Hay que ir a señalar a los auténticos responsables de que esto se permita. En primer lugar, la dirección del Colegio Católico Irlandesas de Loreto. ¿Cómo es posible que los padres de Sandra denunciaran al centro la situación que estaba viviendo su hija y no se tomara medidas drásticas? ¿Por qué no dieron respuesta ni activaron protocolos? La razón sencilla, preferían no actuar, aunque fuera a costa de Sandra, de su sufrimiento y el de su padre, para no manchar el buen nombre del colegio y no arriesgarse a perder los millones de euros que reciben en subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, es decir, por encima de todo su negocio, el dinero. Esta Junta Directiva, que ha actuado con una negligencia criminal, tiene que dimitir ya y tiene que pagar realmente por lo que han hecho. No pueden permanecer en sus cargos ni un minuto más. En segundo lugar, la Junta de Andalucía del PP, ¿por qué no ha suprimido ya el concierto público? Es decir, el envío de fondos públicos a la fundación que está detrás de estos colegios. ¿Por qué no dejan de financiar a todo el entramado empresarial de la privada concertada y todos esos recursos económicos que se dedican a la lucha contra el bullying? No podemos pasar por alto la Junta de Andalucía. Desmantela la educación pública y nos niegan recursos materiales y humanos que se necesitan en nuestros institutos y entrega de dineros expuesta a la patronal de la privada, que hace la educación un negocio. Y mientras nuestros centros públicos o privados concertados están sin psicólogos
ponlo bien, sin orientadoras, sin mediadoras ni trabajadoras sociales, es decir, sin apoyo a nuestra salud mental, que es tratada como si fuera cosa de niños. ¡Qué vergüenza! Por el acoso que queda impune, por eso los matones que se sientan fuera. En el sistema el que falla, son los responsables políticos los que fallan. En nuestra vida nos importan, no a la Junta de Bonilla, no le importan cómo vemos también con el escándalo del cribado de cáncer y la lucha que nuestras madres y hermanas han emprendido para que se haga justicia. Y lo mismo decimos también a todos los responsables educativos y al gobierno central. Si el gobierno central no hay dinero para la enseñanza pública ni para poner en marcha el plan de prevención de suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental, pero sí hay para incrementar el gasto en armas de forma salvaje. Es una vergüenza. Y en tercer lugar, el bullying tiene mucho que ver con los discursos de odio que la extrema derecha propaga desde las redes, desde los medios de comunicación y las instituciones. Todos aquellos partidos que fomentan el odio al diferente, que alimentan el racismo, que nos hablan de la cultura, del enriquecimiento, mientras pisan al más pobre, que nos gritan, maricones de mierda, nos desprecian por mujeres o inmigrantes, que se rían de nosotros porque no encajamos en los cánones de belleza que promueve el sistema y aplauden la contra los más inocentes, apoyando el genocidio en Gaza. Todos ellos son responsables. Quien actúa como matones en el patio, en los institutos y en las calles, y quienes le aplaude son responsables. Por eso decimos luchar contra el acoso escolar, contra el machismo, contra el racismo, la LGTBI-fobia y el fascismo. Por eso hoy no acaba nada. Sandra nos ha dado fuerza para hablar, para gritar lo que sufrimos, para no tener miedo y para romper el silencio. A partir de hoy el Sindicato de Estudiantes lanza una campaña en todos los centros de todo el país para que nunca más una denuncia se ignore, para que quienes tienen que actuar cuando denunciamos el acoso lo hagan y para que todos los recursos económicos, humanos y materiales necesarios lleguen inmediatamente. Vamos a luchar duramente y a llevar todos los centros educativos el combate contra el bullying y el acoso. Y lo vamos a hacer colectivamente entre todas y todos. Con la fuerza del movimiento estudiantil vamos a barrer los recursos del odio de nuestras aulas para que sean espacios seguros para todas y todos. La muerte de Sandra ha sido un crimen social. Vamos a dejarnos la piel para que sea el último. ¡Stop al bullying! ¡Stop al bullying! ¡Stop al bullying! ¡Stop al bullying! Los nombres de niños que han sufrido acoso escolar son varios, como Ethan, que sufrió burlas por su sobrepeso, y Nazareno, quien fue víctima de acoso escolar hasta su trágica muerte, o Antonia, una niña con discapacidad que fue objeto de burlas por su silla de ruedas. Estos casos de bullying, tanto en personas como online, ciberacoso, han afectado a muchísimos niños y adolescentes alrededor del mundo. Ethan sufrió bullying en Lloseta. Tras recibir apoyo, mejoró su estado de ánimo. Nazareno, un joven de 13 años que sufría acoso y se suicidó. Antonia Lobos, una niña en La Serena que se suicidó después de sufrir acoso escolar durante años por su silla de ruedas. Aquí estamos para denunciar que el acoso no solamente va más de los defectos, va más allá del físico. Y aquellas personas que miran y pasan de lado, aquellas personas que no hacen nada, que no denuncian, que son tan culpables como el que lo hace. Por eso decimos hoy aquí a todas las personas que yo soy víctima, he sido víctima de acoso y a mí nadie me ha defendido. Y los que han estado delante han pasado. Yo me he sentido mal, yo he querido suicidarme, pero hoy soy la prueba de que con ayuda, de que todos que hemos denunciado, nadie
ha hecho nada, me ha dejado de lado. Por eso, gracias aquí a todos los que estamos, porque seguramente que alguien de aquí también haya sufrido bullying, seguramente haya sido objeto de vejación por parte de gente que no tiene corazón. La maldad humana no sabemos hasta qué punto puede llegar. Por eso pido un minuto de silencio por Sandra Peña, por todos los niños que han muerto y por todos aquellos que sufren en silencio. Hoy aquí, desde el movimiento estudiantil, por el bullying, por el acoso, desde el movimiento estudiantil, tenemos abiertas nuestras redes, tenemos abiertas, hay un número, si os sentís mal, si necesitáis ayuda, estamos para ayudaros, ¿vale? Por favor, pido un minuto de silencio. Colegio, culpable, sistema responsable. Colegio, culpable, sistema responsable. Colegio, culpable, sistema responsable. Más alto, hombre, ¿para qué habéis venido? Colegio, culpable, sistema responsable. Pues estas son las reivindicaciones de los estudiantes. Piden justicia para Sandra, protocolos y más medios. Además, desde el movimiento estudiantil se ha tendido la mano a cualquier alumno que esté siendo víctima de acoso escolar durante esta concentración, a la que, por cierto, ha ido llegando más gente hasta superar el centenar de personas, como veis a mi espalda. Muy bien, Gloria, pues muchas gracias. Acaban de ver ese manifiesto, como decimos, esa manifestación con motivo de esa huelga estudiantil en memoria de Sandra Peña. Nosotros continuamos el programa. Estamos ahora con Julián Domínguez, presidente de la asociación Septem Fratres y jefe de medicina preventiva del Hospital Universitario. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. No son visibles ambas cosas, pero... ¿Qué opinas de todo esto, esto que estamos hablando del bullying, acoso? Bueno, absolutamente a favor de que se manifieste, que además los jóvenes muestren hasta su activismo político compartido, ¿no? Y que haya gente comprometida contra... Yo hice mi tesis doctoral precisamente de acoso laboral y de burnout, y que puedo pensar, bueno, pues que esto es una lacra de la sociedad y que hay pocas especies animales que se ataquen a sí mismas, y una de esas es el ser humano. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, y precisamente de lo que vamos a hablar es de eso, de filantropía, de tolerancia, de las cosas que básicamente la tolerancia, pues en estos momentos de nuestra sociedad, en este siglo XXI, y sobre todo en los niveles políticos, sociales y tal, porque luego la gente no es así generalmente, pues cada vez se ve un grado de intolerancia mayúsculo, ¿no? Pues entramos ya en materia, si te parece, Julián. Vamos a hablar de que este fin de semana se ha realizado la consagración de la logia Septem Fratres. ¿Es una consagración o una restitución? Bueno, es una consagración porque esa es la forma ritual, ¿no? Pero realmente, si lo tuviéramos que definir desde un punto de vista exclusivamente asociativo, pues sería la restitución, la vuelta de la masonería regular a Ceuta, de una forma, o sea, fácticamente, de hecho, y que después de la guerra civil pues sufrió pues innumerables ataques, algo increíble, ¿no? Somos el único país que ha hecho una ley expresamente para reprimir, para castigar, para fusilar
a aquellas personas que eran masones y que realmente lo único que pretendían es pues una asociación básicamente filantrópica y filosófica. ¿Y qué es ser masón a día de hoy, Julián? Bueno, ser masón es querer ser una persona mejor. Ser masón es querer ser mejor ciudadano. Ser masón es, bueno, creer en la tolerancia, en la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y ser masón, pues en este caso en Ceuta ahora, es también reivindicar el que muchas personas que pretendieron eso, pues algunas fueron, pues, si no fusilados, pues encarcelados y hasta expoliados de sus propios recursos, ¿no? sus bienes. Es verdad que este tema de la memoria histórica enfrenta mucho a temas políticos. Esto no tiene nada que ver con ningún tema político, no tiene nada que ver con ningún tema religioso. Religión y política son dos cosas que se obvian en la masonería y que se, vamos a decirlo de una forma un poco más dura, se prohíben terminantemente en el ejercicio de la masonería, en su ejercicio asociativo. Ojo, es un ejercicio asociativo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista también social. ¿Y qué supone para Ceuta en general y para ti en particular el hecho de que este fin de semana se haya realizado esta consagración o restitución? Bueno, pues para Ceuta yo entiendo que se le da la oportunidad a todas aquellas personas que quieren ser masones, ¿no? Masones regulares en este caso, porque en Ceuta hay también una logia del Gran Oriente francés que tiene otro rito, otra forma, pero también ejercen unas cosas, hacen las cosas prácticamente igual que la masonería. Es como si dijéramos que tenemos dos equipos de fútbol, ¿no? Tenemos un equipo de fútbol que se llama el África Ceutí y otro que se llama el Ceuta Club de Fútbol. Bueno, pues aquí tenemos la logia Septem Fratres y la logia Hércules. Bien, eso en primer lugar. Por tanto, la posibilidad de ejercer esas actividades, que son básicamente de desarrollo personal, desarrollo filosófico, de ejercicio, vamos a decir, fraternal, y también cuando la logia pues tenga capacidad, si alguna vez la tiene, de ejercicio filantrópico. Hace labores junto con el resto de logias de toda España y particularmente con las de Andalucía, de las que dependeremos, actividades filantrópicas para asociaciones. Por ejemplo, este año se ha hecho sobre una asociación de niños con cáncer en la Fundación Olivares, otro año se ha hecho con la Fundación Piel de Mariposa, etc. Eso desde el punto de vista para Ceuta y su ciudadanía. Y para mí, bueno, pues para mí es algo muy trascendente, emocionalmente importante, porque supone un poco pues la revisión del fusilamiento de mi abuelo en Larache por ser masón y su encarcelamiento en Tetuán y durante el protectorado, y bueno, participó también en algunas actividades en Ceuta del 1925 aproximadamente a 1935, ¿no? Esa restitución supone, bueno, que no solamente yo, sino otras muchas personas de Ceuta, y puedo decir nombres, por ejemplo, de Ceuta o relacionados con el protectorado, como Diego de Lora, ¿no? que no ha venido más de una vez a Ceuta precisamente para ese epitafio que se puso en el cementerio de Ceuta para aquel juicio y aquellos fusilados que hubieron en 1900, yo creo que eran, puedo equivocarme, en 1942, una vez que se detuvieron, entró Franco en Tánger y de ahí se produjo la detención de mucha gente que estaba relacionada con partidos de izquierda, porque ahí no era solamente comunistas, sino aunque el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo decía así, pero luego ahí se metían en ese paquete, o sea, se fusilaron y se causaron varios miles más de masones que existían, o sea, se usó, ¿no? Por tanto, esa restitución viene para Ceuta y para esa gente que murió y que está enterrada en nuestro cementerio. La masonería, Julián, tiene ya varios siglos de vida. ¿Crees que continúa siendo necesaria a día de hoy? Continúa y si siendo, lo es, ¿por qué? Claro, ¿Por qué es necesaria? Continúa siendo necesaria y ahora más que nunca, porque es que hemos perdido prácticamente vamos a decir, ese interés
en que lo trascendente o lo que puede uno hacer, o lo espiritual incluso, esté fuera de nuestro ejercicio. Por ejemplo, ahora la inmediatez en el ejercicio, pues no sé, de nuestras comunicaciones, TikTok, Instagram, ¿no? Parece que todo tiene que ser inmediato. En masonería eso no es así. Las cosas se hacen lentas, se hace un poco como el regreso a Ítaca de Capafis, ¿no? De decir, mire usted, cuanto más dure el viaje, mejor. Eso por un lado. Después también porque esa cultura de valores cada vez se pierde más y desde luego desde el punto de vista religioso no se está recuperando. Eso está claro. La masonería no tiene que ver con ninguna religión en particular, pueden haber personas de todas las confesiones. Pues eso es lo importante, ¿no? Que exista la posibilidad de ese conocimiento y que la espiritualidad no es exclusivamente religiosidad. La espiritualidad es el que tú sientas las cosas cuando las haces, añadiéndole un plus de que eso trasciende. Pongo un ejemplo. La masonería es muy parecida cuando se inicia un masón a cuando se hace el MIR, por ejemplo, en medicina, ¿no? Que entra el neófito, que es un médico o un enfermero que ha hecho su carrera, pero bueno, se va a especializar cuando pasa toda una serie de pruebas, de exámenes y de ejercicio propiamente dicho, o sea, aprender haciendo, siempre aprender haciendo, es cuando realmente te empiezas a desarrollar. Y ese es un poco el ejercicio que se hace en la masonería, que vas aprendiendo poco a poco tolerancia, filantropía, justicia, bondad, sabiduría a fin de cuentas, pero esa sabiduría no de saber muchas cosas ni de ser catedrático de nada, sino de intentar ser más sabio. Es como esas personas muy mayores que no han estudiado nunca nada y sin embargo son más sabios que muchos de nosotros. ¿Cualquier persona puede ser masón? Es decir, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Yo, por ejemplo, puedo ser masón? Perfectamente, un locutor de televisión puede ser masón. ¿Qué se pide, qué se exige? ¿Hay que pasar una prueba? No sé, ¿hay que entregar un currículum? No lo sé. Sí, bueno, el currículum es una carta de interés y decir por qué. Y una vez hecho eso, se hace pues un examen, una aplomación que se denomina, y ese examen pues es más o menos preguntarte pues por tu conocimientos en relación pues a otros seres superiores, si crees que existen, respecto a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, a la filantropía, respecto a tu familia, respecto a los negocios, respecto a tu opinión sobre el dinero y la sociedad y el capitalismo. Bien, y una vez que se hace eso, pues la logia acepta, generalmente siempre, si es una persona, vamos a decir en los términos vulgares, una persona normal dentro de la sociedad, y se te pregunta por la pena de muerte, se te pregunta por cosas que ¿Por realmente... ¿Pena de muerte por qué? Bueno, es una opinión, ¿no?, que hay que preguntar siempre, y que porque es el respeto respeto sí, a la vida... No. El respeto a la vida humana es el concepto fundamental y a la integridad Por física tanto, de la persona. Hay que decir que no. Claro, hay personas que a veces dicen, bueno, digo que no, pero hay circunstancias en las que podría pasar esto y esto. Bueno, cada uno se explica a su manera. En principio, el respeto a la vida, la integridad física está en nuestra Constitución. Eso es otro elemento básico de la masonería, el respeto al poder instituido en cada país, la defensa de nuestra jefatura de Estado. Si esa jefatura es una república, pues una república. Si esa jefatura es una monarquía, pues una monarquía. Eso es una norma general de todas las logias masónicas internacionales, y la Gran Logia de España, a la que pertenecemos, pertenece a su vez a una, vamos a denominarlo confederación. No es exactamente así, sino que existen pues tratados de amistad colaterales. España, la Gran Logia de España, pues lo tiene pues casi con 200 grandes logias de todo el mundo, y se siguen los criterios de la Gran Logia Unificada de Inglaterra, que fue la creadora en 1717, creo recordar. Este fin de semana vino también el Gran Maestre, se llama, ¿no? Se llama así, Gran Maestro. Gran Maestro de la Gran Logia de España. Es como, digamos, la figura principal de España, de la masonería. Sí. Como si fuese el presidente del gobierno o algo así. Exacto, sería el presidente de la Asociación Nacional, para entendernos. Y además es así, la Gran Logia de España es una asociación. Pues bien, vino y bueno, nos vino a dar su apoyo,
hay que tener en cuenta que la tradición masónica expresa que es el gran maestro de una gran logia el que consagra todas las logias, el que le da las bendiciones, ¿no? Para entendernos de una manera más coloquial. Y además de venir, pues bueno, le encantó como siempre la segunda vez que viene a Ceuta y está deseando venir otra vez. O sea que sí, que vino, y vinieron también otros cargos nacionales. ¿Aquí en Ceuta hay gente, digamos, relevante que pertenece a la masonería, Julián? Yo creo que sí. Eso Que lo a lo tienen que mejor decir ellos, claro. Claro, exactamente. Eso no eso vamos lo llevan- a revelar. Eso es algo, lo que digamos, empieza. anónimo, ¿no? Que Anónimo. Lo revela el que quiere, Sí, ¿no? exacto. Es anónimo, es discreto, ¿no? Si uno quiere decirlo, lo dice. Es algo personal. Yo durante muchos años no lo he dicho. Llevo muchísimos años en masonería, pero aún cuesta, incluso a nivel familiar. Pues, por ejemplo, a lo mejor tu madre o tu padre, si han sufrido represión, pues les da miedo, ¿no? Decirlo. Yo creo que no tenemos que tener miedo a nada, ¿no? Por esto, a fin de cuentas, lo que hacemos es bastante pacífico, ¿no? ¿Y por qué tiene tan mala prensa la masonería? ¿Viene todavía lo que decía Franco de masón, izquierdista y etcétera, etcétera? ¿Todavía pesa eso? La conspiración judeo-masónica y Izquierdista, comunista, sí. izquierdista y tal. Bueno, pues, quien quiera creerse esas cosas, pues está en su derecho, puede creerse lo que quiera, ¿no? Pero es mentira, ¿no? El tribunal, como dije antes, para la represión de la masonería y el comunismo, hizo mucho daño. Además, es curioso, es el único país del mundo que hizo una ley expresamente para reprimir, para encarcelar, expoliar, despojar. Incluso se le pedía a los militares masones que hubo y a funcionarios que hicieran una retractación específica, ¿no? Delante de un tribunal para poder seguir trabajando. O sea, lo que se hizo fue terrible. Nosotros, en nuestra familia, por parte de mi padre, lo vivimos así, hasta con un exilio en Francia. Y estas cosas, pues yo creo que hay que seguirlas contando, ¿no? Y explicando. Yo creo que esa es la mala prensa. Luego hay quien se inventa cosas de que la masonería está detrás del Club Bilderberg y detrás de algunas cuestiones así internacionales que dominan el mundo, pero nada de eso es cierto, eso es mentira. Y bueno, a quien quiera comprobarlo, pues lo invitamos. No le podemos invitar a una ceremonia si no pertenece, pero sí le explicamos lo que existe alrededor de todo esto. Pues ya, Julián, antes de pasar a nuestra compañera Ana Navas, una última pregunta. ¿Cuáles son los proyectos de la logia aquí en Ceuta? Bueno, la logia va a apoyar en breve, en este mes de noviembre, una exposición itinerante sobre masonería que se va a instalar en la antigua estación de ferrocarril, la Fundación Premio Convivencia, que nos cede el local, y se va a hacer unas jornadas que serán el 19 de noviembre también en la Biblioteca Pública del Estado. Esas jornadas se van a tratar básicamente sobre los temas de la historia de la masonería en el protectorado español de Marruecos y sobre los alcaldes masones de Ceuta, que hubo bastantes, por cierto, y también sobre, pues digamos que el alcalde más representativo, que aquí al lado tenemos su figura, que es Sánchez Prado, ¿no? Y ahí pues nos hablará, si todo se confirma, que sí está ya confirmado, Valeria Aguiar Bobet, que es una funcionaria además de nuestro ayuntamiento ahora, que ha hecho la mejor tesis doctoral que existe en España sobre la masonería en el protectorado español, una magnífica tesis doctoral. José Antonio Alarcón, nuestro director de la Biblioteca Pública del Estado, y Paco Sánchez Montoya, nuestro Paco, que yo creo que es el que más ha reflejado la historia, y además la historia local desde un punto de vista pues mucho más cercano de la masonería en Ceuta, con su libro, que es además un libro referencia a nivel nacional. Pues Julián Domínguez, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Muy bien. Pues nosotros vamos a continuar el programa de hoy. Ahora nos vamos al Colegio Vicente Aleixandre. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Navas, que nos va a hablar del proyecto Guardián del Monte. Ana, buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno, pues Guardián del Monte. Mira, nos hemos colado en la clase exactamente de sexto, porque muy curioso, pero estaban dando conocimiento del medio. Y mucho tiene que ver los montes con conocimiento y, bueno, con reciclar, con recoger. Para eso los tengo ahí preparaditos
porque la Consejería de Medio Ambiente este año pues tiene una innovadora propuesta, porque más que propuesta también es como un concurso. Bueno, pues la basura que va contigo al monte se vuelve contigo. Van dirigidos a los niños desde tercero de primaria hasta sexto de primaria y en sexto. En el Vicente, pues aquí estamos con su directora, Patricia Barragán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues ¿cómo habéis recibido esta iniciativa novedosa? Porque nunca se ha hecho, aunque recoger los montes hay que recogerlo siempre, la basura, eso sí. Claro, este año es el primer año, como tú dices, que se hace esta iniciativa desde los centros y, bueno, es súper importante que se haga la educación, la prevención desde todos los centros escolares. Ellos no solamente aprenden ellos, sino que también hacen que sus familias pues colaboren y utilicen estas medidas que nos han propuesto desde la Consejería. Viene con una bolsita, viene para hacerse el carné de guardián del monte, ¿no? Efectivamente, es una iniciativa que, bueno, nos la explicó la chica la promotora Brenda, donde venía cada folleto, viene el carnet donde tienen que recoger el nombre, el centro y el curso de cada alumno y viene con su bolsita para que ellos luego, una vez que terminen la jornada de monte, pues la entreguen en los puntos limpios, en los puntos que han concertado, y a cambio se llevan un detalle, una tacita con el guardián del monte. Ella es la directora del colegio, es Patricia Barragán, pero claro, cada profesor, cada clase se ha tenido que aprender, ¿no? Bueno, ha tenido que leerse, por lo menos, que mínimo, para poder explicar, aunque el profe Damián, que es el profe de Econo, que está aquí atento, que dice que, fíjate, no solamente con esta iniciativa de medio ambiente, sino también que prácticamente no hemos colado en la clase, que se da, ¿no? Que se da en Econo, se da estas cosas. Bueno, pues si te parece, vamos a preguntarle a ellos, porque ellos tienen cada uno su papelito, su bolsa de basura. ¿Tu nombre primero? Reda. ¿Reda? Úrsula. Úrsula. José. José. Adir. Bueno, qué energía, José. Bueno, pues si te parece, Raúl, nos van a leer un poquito, pues cuál es vuestra misión este año, porque tiene premios. Los primeros 600 que lleguen, tanto en el Monte Hacho como en el Mirador de Isabel II, pues van a tener un premio de una taza por llevar esa bolsita que tenéis cada uno ahí. Y si te parece, son ellos los mejor, serán ellos los mejor que nos lo cuenten, ¿no? A ver, venga, cuéntame. Respeta el entorno. Cuida los árboles, las flores y los animales del monte. Recoge lo que otros dejan atrás. Ayuda al gallo guardián a mantener limpio cada rincón. Lleva tu bolsa de material reciclado, la que te damos con estas instrucciones contigo. Todo lo que sube contigo, baja contigo. Comparte y enseña. Cuéntale a tu familia y amigos cómo ser guardianes del monte. Y esta que la querían leer todos, ¿no? Venga. Entrega tu bolsa llena en los puntos verdes instalados en el monte y tu carnet con tus datos. Recibirás tu taza ecológica como símbolo de compromiso. ¡Qué maravilla! Bueno, nunca el reciclar ha tenido premio, fíjate, y este año lo tiene. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues muy bien, que premien el reciclaje para que más gente lo haga y tengamos una Ceuta más limpia. Porque reciclas. Sí. No solamente no solamente el día de la mochila. Hay que reciclar todos los días porque si solo reciclar el día de la mochila, pues nunca se va a conseguir tener un mundo mejor. Lo que pasa es que el día de la mochila suele ir más gente al campo y entonces pues por eso va para dejarlo un poquito más limpio, porque bueno, a ver cómo has recibido tú, José. ¿Cómo has recibido esta iniciativa? A ver. La verdad, reciclar se debería hacer siempre. Sí. Pero que vamos, igualmente, la recompensa no se debería de dar, es algo obligatorio en el mundo entero. ¿Tú le has contado en casa a papá y a mamá que es que hay que ir al punto exacto, el del Monte Hacho, el García Aldave, para entregar esa bolsita? Sí. ¿Y qué te han dicho? Que algún día iremos al campo y que lo haremos. Bueno, pero hay que ir el sábado, que es el día de la mochila, ¿no? Pues yo digo que está muy bien reciclar, porque si no el medio ambiente estará muy contaminado y si nos dan un premio, pues mejor, los niños tendrán más atención del premio. Del premio, como decía yo antes. No vale llevarse la basura de casa, ¿eh? Solamente la que esté en el campo. Bueno, pues una iniciativa, oye, muy, muy chula, ¿no? Y aparte muy educativa, claro. Es muy interesante porque es verdad que nosotros, bueno,
siempre hemos celebrado el Día del Medio Ambiente y es otra forma también pues de fomentar y de generalizar pues todo eso que trabajamos a nivel de cole, que también se vea su repercusión a nivel de la ciudad. Y bueno, tradicionalmente todos los CEUTIE vamos al campo ese día y es verdad, necesitamos la colaboración de todos. Y si encima hacemos esa iniciativa desde los centros, lo que os decía antes, ellos se van a formar como ciudadanos responsables y aparte también pues van a enseñarle a sus familias y a los adultos que conviven con ellos que también es importante este tipo de iniciativas. Va dirigido bueno, también a los niños de tercero de primaria, los más pequeñines, o sea que esos también son... Bueno, tú que estás en el cole, que habrás ido, me imagino, a tercero y a cuarto, porque ahora estamos con los más mayores del cole, pero los de tercero y los de cuarto, ¿cómo lo han recibido? Porque los más chiquitillos, como no lleven la bolsa, ellos son de piñón fijo, como no lleven la bolsa, papá y mamá, ¿no? Ya ves, ellos ya, vamos, el destino del Día de la Mochila ya lo tienen, allí al lado del punto limpio, porque si no, saben que se van a quedar sin la taza. Y basta que lo digamos desde los coles, que es que la seño me ha dicho, es que el profe me ha dicho... Que no se tira nada, que la seño me ha dicho... Y hay que llevarlo en la bolsita para llevarlo al punto, que es lo que dice Úrsula, que, verá, el premio está bien, pero... al final José ha dicho que no hace falta ni premio, José, que lo deberíamos de hacer siempre. Exactamente. Hay que ver, ¿eh? José lo ha aprendido bien el mensaje. Mira qué carilla tiene José. Es un verdadero guardián, José Raúl. Bueno, pues fíjate qué iniciativa más chula, ¿no? Decía yo, y educativa, de aprendizaje. Buah, es que si nos ponemos a mirar el folleto, Raúl, tienen muchísimas cosas, ¿eh? Pues sí, Ana, la verdad que no cabe duda, es una iniciativa muy loable, una iniciativa con la que todos pueden aprender, evidentemente, a reciclar y, como no, a cuidar nuestro verde, nuestro monte. Muchas gracias, Ana. Nada. Bueno, gracias, chicos. A ver cuántos guardianes vamos a tener el fin de semana en el campo, ¿no, Patri? A ver, esperemos que del Vicente Alessandre todos. Venga, vale, pues ya está. Ese es el reto que tienen para la mochila, Raúl. Estupendo, pues muy bien, gracias Ana, y del Colegio Vicente Aleixandre. Ahora vamos a hablar del Ceuta, y es que, como sabemos, toda la ciudad está on fire con el Ceuta. El Ceuta está a tope. Lo que se está preguntando la gente es ¿qué pasa con la tienda del Ceuta? María José, ¿qué está pasando con la tienda del Ceuta? Cuéntanos. Muy buenas, Raúl. Pues eso mismo queríamos saber qué está pasando con la tienda de la de Ceuta y por eso nos hemos venido hasta aquí. La verdad es que hoy están a full porque tienen varios frentes abiertos, pero primero y principal es porque encontramos el cartel cerrado por obras aquí en la puerta de la tienda. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nos tienes a todo estamos todos, como decimos, on fire con el Ceuta, pero sobre todo ahora el poder pasar por aquí y ver la tienda cerrada por obras. ¿Qué está pasando, Javi? Sí, es una pena. Yo creo que desde que se abrió la tienda hace ya casi 3 añitos, o sea, es el primer momento en el que tenemos que estar tanto tiempo cerrados. Y nada, bueno, ayer el lunes, cuando llegamos después del fin de semana, pues nos encontramos la tienda en una zona del local. Menos mal que no ha sido todo inundada por cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea lo menos posible, que estemos los menos días posibles cerrados pero bueno, no ha sido nada más que eso, una pequeña inundación y pues bueno, que ha tenido que, y por motivos obviamente lógicos, pues tenemos que cerrar para arreglarlo rápido. Bueno, pues por motivos lógicos, evidentemente son cosas que pasan. En este caso, bueno, pues en plena campaña de camiseta nueva, camiseta de la Copa, bueno, también es un poco faena porque es cierto que estábamos aquí justo cuando ha venido el seguro, ha visto pues cómo iba a estar lo que es el tema de la avería, cuánto tiempo iba a ser, pero vamos a ser un poquito cautos, Javier, para ver si cuanto menos tiempo posible mejor, ¿no? Sí, eso es. A ver, ya estamos trabajando en ello para que la afición pueda tener la tienda abierta lo más rápido posible. Como tú has comentado antes, pues claro, estamos justo en semana de Copa del Rey, una competición que nos gusta mucho a todos y a la afición y al club. Pero bueno, sí que es cierto que abrimos la venta justo 2 días antes, viernes y sábado, entonces la afición pudo ya hacer las primeras compras, queda mercancía. Ahora, en cuanto los próximos días pues se analice a lo largo de esta semana lo que nos va a costar, avisaremos con tiempo y quedarán camisetas.
Bueno, lo importante, Javier, es que en breve volverá a estar esta tienda abierta lo antes posible, pero nosotros, que somos muy cotillas, hemos visto que ayer, en pleno proceso de cambio, ¿no? de tener que sacar mercancía de aquí, os ibais a un local muy céntrico a llevarla y además a colocarla pues a resguardo para que no haya ningún problema con el agua aquí. ¿Esto significa, Javier, que vamos a tener posible cambio en breve? Sí, es posible. Es que en plena calle Real, un lunes a media mañana, pues no podíamos esperar y tuvimos que, a mitad de la mañana, pues llevar parte de la mercancía que estaba, pues bueno, a resguardo por si acaso las inundaciones, pues en el local se continuaban y afectaban a otras zonas, entonces intentamos resguardarlo todo lo mejor posible y creo que sí que hubo gente que nos cazó yendo bueno, ya lo podemos decir, ¿no? Porque es casi vox populi ya que posiblemente antes de que acabe el año, Javier, bueno, pues en pleno centro de la ciudad también lo que era el local de Contes de toda la vida y el anterior fue la tienda de Scalper. O sea que ahí es donde os vais a colocar antes de que acabe el año, ¿puede ser? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, sí, a través, bueno, con nuestro sponsor técnico, con Macron, queremos abrir una Macron Store en condiciones y dar un pasito más en el crecimiento de la profesionalización del club y sobre todo para, pues bueno, este tiempo en nuestra tienda siempre la recordaremos, o sea, esperemos abrirle, no sabemos si las próximas semanas, esperemos que antes de que acabe el año, y poder inaugurar la nueva tienda oficial del Ceuta. Pues estaremos pendientes, Javi. Ya te digo que somos cotillas y estamos ahí a la orden del día y de la noticia. Lo hemos perseguido, exactamente, lo hemos perseguido. Bueno, pues la venta de camisetas Copa del Rey han tenido 2 días. Yo creo que ha sido un éxito rotundo, ¿no? También. Sí, la gente, pues bueno, en cuanto se anunció el viernes estaban esperando a que las chicas abrieran por la tarde a las 5 la tienda y tanto viernes como sábado por la mañana, antes del partido, pues la gente respondiendo pues como últimamente, súper contentos por la acogida de esta camiseta conmemorativa de esta participación en Copa del Rey y esperando al partido de mañana poder avanzar en Copa y aún quedan camisetas. Para que la gente esté tranquilo, que han ido viniendo, sobre todo ayer, vino bastante gente y se encontró la tienda pues bueno, entre inundada y cerrada y preguntaban por ella, así que bueno, quedan para la gente. Pues quedan, en cuanto volváis a levantar la persiana podemos venir a seguir comprándolas porque hay. Hablando del partido de mañana, habéis atendido a la afición de manera online para los poquitos que van a asistir al partido porque la verdad es que no se ha parado, pero habéis podido conseguirles alguna que otra entrada, aunque no se ha puesto a la venta de manera general, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos bajo petición online, atendiendo un poco a los abonados simpatizantes, sobre todo que residen en Península, y también pues a ceutis que están por la Península y que se van a poder desplazar porque vivirán cerquita. Nos ha pillado justo semana de Copa con 2 desplazamientos seguidos en Liga, tanto Cultu como Córdoba. Y pues bueno, estamos bajo demanda, pues bueno, pero como todos los partidos donde juega el Ceuta habrá presencia de la afición seguro. Bueno, como la del próximo domingo en Córdoba, que hoy habéis puesto las entradas a la venta desde las 10 de la mañana y bueno, a esta hora hace bastante ya, más o menos casi hace una horita, ya estaban todas agotadas. Alrededor de 350 visitantes van a llegar a ver el partido, Javier. No sé la cifra exacta. Mis compañeros de ticketing lo conocen mejor, pero por lo que he podido saber antes de venir al local, pues sí que algunas quedan para los últimos rezagados, pero yo creo que llenaremos la grada visitante de Córdoba. Seguro que sí. Bueno, pues y además como estamos ahora, ya me la ha chivado antes Raúl, Javier, a 18 puntos, nos quedan 32 para estar ya sobrados de todo, ¿verdad? Ya menos mal que he hablado antes con él y yo creo que lo conseguimos, es que estamos on fire, ¿no, Javier? Ojalá ese es el objetivo, la permanencia, llegar a los 50 puntos en cuanto antes para seguir disfrutando de esta competición que creo que está siendo un éxito rotundo de momento las primeras semanas y meses de competición. Estamos súper contentos y con el objetivo claro que es la permanencia. Bueno, pues seguro que sí. Raúl, ya has visto, nosotros estamos aquí en la puerta de la tienda para todas esas personas que pasen. Yo creo que ya, viniendo hoy el seguro, intentando adelantar todo lo que puedan, en breve podrán levantar la persiana otra vez y sobre todo para todos los que quieran comprar esa camiseta de la Copa del Rey, que ha sido éxito rotundo, Raúl. Eso esperamos, María José, y nos has dado una primicia, ese traslado de la tienda del Ceuta a Calle Real. Sí.
visto, lo hemos visto. Exactamente, es que como le he dicho a Javier, somos un poquito cotillas y claro, el empezar a mover cajas en plena calle real, pues es lo que tiene, que nos enteramos todos y queríamos saberlo de primera mano. Exactamente. Pues muy bien, María José, luego hablamos. Venga, adiós. perfecto. Bueno, pues nosotros seguimos y ahora vamos a pasar a la sección de Fernando Villada que se llama Una pieza, un lugar, una historia. Pues ya se encuentra con nosotros el arqueólogo Fernando Villada. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy quería traeros un resultado de un proyecto que hice con mi compañero Gabriel Fernández Humada hace algunos años, que lo llamo Scripta Manum, en el cual estudiábamos los signos lapidarios de Ceuta. Sé que es una palabra un poco difícil, vamos a usar palabras un poco complejas hoy, pero voy a intentar, como siempre, ayudado por las imágenes, pues intentar explicarlas de la forma más sencilla posible. Como te digo, el proyecto de estudio de signos lapidarios consiste en lo que hoy conocemos como grafitos, por ejemplo, grafito urbano, pero claro, no de nuestra época, sino de época histórica, y ver un poco qué pueden contarnos sobre la realidad de esas sociedades. Si vamos pasando las imágenes, yo creo que todos alcanzaremos a identificarnos con esta que veis aquí, porque quien no ha escrito en el colegio o en cualquier elemento, pues su nombre, un corazón, cualquier cosa, ¿no? Que parece que hay casi un impulso que es innato en el ser humano, que deja su impronta sobre cualquier objeto. En el caso actual, pues como podemos ver en la imagen siguiente, pues esto adquiere a veces el carácter de simple vandalismo, pero en ocasiones tiene una connotación artística importante. Pues como te decía, no son de estos grafitos de los que vamos a hablar, sino de otros mucho más antiguos. O sea, ¿no son solo los actuales? No, no son actuales, por supuesto. Son grafitos que, por ejemplo, en nuestro trabajo despreciamos todos los que estaban hechos desde 1950 hasta nuestros días. Solo cogíamos los que eran anteriores a ese momento. Y ya te digo, ha sido una experiencia muy importante para nosotros porque nos llamaba la atención que en Ceuta no se hubieran publicado más que algunos de ellos, cuando en otras ciudades de nuestro entorno pues había muchísimo. Y claro, era una cosa un poco extraña, pero afortunadamente descubrimos que era solamente un problema de la investigación, que no había avanzado suficiente y que nuestra ciudad no es un único, no es algo extraño en las fortificaciones y en los elementos defensivos de otras ciudades de nuestro entorno. Cuando hablamos de investigación hablamos de historia, evidentemente. Evidentemente, hablamos de historia en el sentido de que estos elementos pues, nos van aportando datos de muy diferente naturaleza. Mira, he querido traer aquí algunas imágenes que creo que van a resultar curiosas. No son de Ceuta, por supuesto, como dice, pero lo que ves arriba a la izquierda es una pintada para unas elecciones en Pompeya. Alguien se proclamó, unas elecciones municipales, y alguien decía que Neo Elvio Sabino era muy adecuado para un gobierno público, es decir, se hacía autopropaganda. Los que tenemos a la derecha son también imágenes de navíos, que son muy frecuentes, algunos también de Pompeya, y la inferior está en Santa Sofía, y esas pequeñas incisiones que se ven sobre el mármol son runas, porque existe una guardia varega que hace su servicio para los bizantinos. Es decir, tenemos runas escandinavas en un sitio como Santa Sofía. Quiero decir, nos da información de muy diferente tipo. Yo te digo, desde unas elecciones hasta alguien que deja su nombre, pero que resulta que alguien muy extraño en ese lugar. Y tenemos más imágenes, creo, sobre esto. Como ves, hay de muy diversos tipos. Hay estos son tégulas, estos materiales son todos romanos. Ves que en algunos de ellos se escriben algunos versos de la Eneida, de los primeros versos, en una tégula localizada en Itálica. En otra, simplemente lo que se hace es que se le da carácter de propiedad a un objeto. Como ves en el de abajo, soy de Aper, déjame donde me coge, soy de Aper, déjame con lo demás. Es porque hay varias traducciones que son posibles. Quiero decir que a veces solamente un sentido de propiedad. Y en el de la derecha, que a mí me hace mucha gracia, el de arriba a la derecha, porque es todo un culebrón. Pone que maltrató a una joven. Que maltrató a una joven. Esto cuenta toda una secuencia de por qué tienen que castigar a una determinada persona que tiene una actitud, pues como ves, bastante
bastante deleznable con una de estas chicas que trabajaba en esa propiedad. Quiero decir, que cuenta aspectos muy diversos. Yo digo, desde la Eneida hasta aspectos de la vida cotidiana o hasta simplemente un nombre que dice quién era el propietario de ese objeto. Entonces yo te digo, toda esta cuestión, los grafitos y los signos lapidarios en general, lo estudia una disciplina que llamamos gliptografía, como te digo, se ocupa de estos elementos. Mira, fíjate que curiosa esta imagen, porque esto que nosotros vemos detrás son uno de los frescos localizados que se conservan actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Un fresco medieval. Ves que está lleno de rayas, de inscripciones. Es decir, que escribir sobre estos elementos que ahora a nosotros nos parecen piezas de museo, que son casi sagradas, que no se pueden tocar, sin embargo, cuando estaban en uso en la iglesia, cualquiera llegaba y plantaba su nombre o lo que le parecía oportuno. Así que ya te digo, esto es una disciplina, ¿no? Esto es una disciplina, que la disciplina que estudia esos signos lapidarios, esos grafitos, la llamamos gliptografía. Y tiene bastante tradición en nuestro país, parece que una cosa muy extraña, pero como te podrás observar en la siguiente imagen, pues tiene desde un centro internacional de estudios gliptográficos hasta procesos en los cuales esta página Signos Lapidarios intenta establecer una base de datos de lo que existe en la península, hasta personas como Ignacio Barrera Maturana, que es un gran investigador que mantiene un blog sobre este tema, o innumerables libros y publicaciones de muy diferente calibre que van dando nota de qué son estos signos lapidarios. Es decir, es algo que interesa y que interesa mucho. O sea, signos lapidarios. Un signo lapidario, como dice ahí, un signo grabado o pintado en un soporte que no está previsto para la escritura, que tiene un origen humano y que intenta transmitir un mensaje. Pero no necesariamente está hecho sobre una lápida. No, o es una creencia errónea. Sobre cualquier Siempre que elemento. Lapidario parece que es sobre una tumba. No, puede ser No sobre cualquiera. Vale. Entonces he traído aquí un ejemplo para que veáis un poco qué no es un signo lapidario. ¿Qué no es? Lo que tenemos arriba es la fuente que está en la subida del Alhambra, la fuente de Carlos V, y como veis, el detalle de abajo pues tiene un fósil. Un fósil no es un signo lapidario porque no tiene origen humano ni intenta transmitir ningún mensaje. Y en la de al lado he traído una foto de la muralla real en la parte de abajo, donde veis que hay como una especie de punto en los sillares. Sí. Esas son las marcas que dejan ese instrumento. Muralla real de Ceuta. Sí. En las marcas que dejan esas tenazas con las cuales se izaban y se depositaban en el lugar adecuado cada uno de estos sillares. Tampoco un signo lapidario porque eso no intenta transmitir ningún mensaje. Lo único que es son los restos de las marcas de la actividad que se hacía con esas sillares, los restos de las marcas de haberlos transportado. Por lo cual, estos no son signos lapidarios, ¿de acuerdo? Y si seguimos más adelante... Entonces vamos a ver lo que sí son. Exactamente. Son fundamentalmente marcas de cantero y grafito histórico. ¿Qué diferencia hay entre una marca de cantero y un grafito histórico? Pues muy fácil de... Las marcas de cantero siguen un lenguaje, hay un vocabulario y por eso se repiten. Hay un vocabulario concreto. Los grafitos históricos son expresiones individuales y cada uno escribe lo que quiere. En el caso de las marcas de cantero, la hacen los propios canteros, son las señales, los signos que se realizan por los artesanos de la construcción y por tanto se hace con los instrumentos que son propios de este oficio. O sea, si no lo haces con esos instrumentos, sería un grafito. Lo denominaríamos grafito. Claro, imagínate que tú... Y sí, marca de cantero. Imagínate que tú escribes tu nombre sobre esta mesa porque quieres dejar constancia de que Raúl ha hecho el programa ¿no? Y lo haces simplemente con una llave porque no tiene... Cuando lo estás haciendo con un material que no es específicamente para escribir, una llave... Un grafito. Un grafito. Vale. Lo haces además y pone Raúl estupendo porque a ti te parece bien, pero no hay nada que esté arreglado, podría haber puesto cualquier otra cosa, mientras que una marca de cantería sí tiene un significado concreto. ¿Qué se llama? ¿Cincel o...? Sí, con un cincel, con un escópulo, con cualquier elemento de eso. Las marcas de cantero se hacen cuando se está haciendo la edificación, pues, lógicamente cuando está mientras que un grafito se hace en cualquier momento. Y además el destinatario es muy diferente. El destinatario de una marca de cantería es el resto de los artesanos que están trabajando. Yo hago una indicación, pongo una flecha para que sepan que ese sillar va en esa dirección.
como hacemos hoy con las cajas de cartón cuando hacemos un envío, como una flecha, esta parte arriba, ¿no? Pues eso es lo que le estoy diciendo. Se lo estoy diciendo a mis compañeros, a otros artesanos. Mientras que un grafito tú realmente no lo diriges a nadie en concreto. Tú pones tu nombre, Raúl, estupendo programa, pero no sabes quién lo leerá, ni dónde, ni cuánto tiempo durará. Pero aunque esté dirigido a los artesanos, lo puede leer cualquier persona. Sí, lo puede leer cualquier persona. No es que sea un lenguaje cifrado. No, ni mucho menos. Son estos, vamos, los que tienes abajo son ejemplos concretos de Ceuta. Todo ese cuadro son marcas de cantero que hemos localizado. Mientras que los otros, como ves, esto es muy curioso porque se trata de una partida y, como ves, tiene dos nombres y tiene una indicación. ¿Dónde? Allí a la derecha. Sí, de un número. Es un grafito, ¿no? Alguien apunta en la mesa, Raúl 4, Fernando 5. Fernando gana, ¿no? Un poco tan fácil como eso. Ese grafito es reciente, ¿no? Sí, no, ese grafito es... ¿O de cuándo es? Posiblemente del siglo XVIII. Siglo XVIII. Bueno, o sea, no fíjate es tan reciente. que hace ya tiempo. Más de 200 años. Sí. Y si seguimos ¿Y nos pasando... puede explicar este cuadro, estas señales? Cada uno de ellos, cruces, sí. Cada uno de ellos nosotros lo clasificamos por el aspecto formal que tiene. Si son cruciformes, pues son de forma de cruz. Si son flechas, en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todos tienen la misma significación. Uno significa los sillares que atallan una determinada cuadrilla, otro indica la posición que debe ir el sillar, en fin. Pero las cruces son similares, ¿no? Aunque tenga una a lo mejor un lateral más amplio que otro, ¿no? Efectivamente, entonces nuestra cuadrilla, que tiene como símbolo una cruz, lo pone en todos nuestros sillares porque luego contamos cuánto hemos hecho. Y si hemos hecho 20 cruces, nos pagan 20 sillares. Interesante. ¿Entiendes? ¿Y los curvilíneos? Los curvilíneos, pues imagínate que es otra señal. Como no todos vamos a tener cruces, pues si no nos pelearíamos por el cobro, pues hacemos una señal que es como una especie de C, como veis ahí. En fin, hay mucho muy diferente. Es como si fuese el lenguaje. Por eso te decía, tiene un lenguaje arreglado. Si yo voy a cobrar por las cruces que pongo, yo tengo que poner cruces. Porque si pongo círculos no lo voy a cobrar, con lo cual está de alguna manera tasado. Mientras que, como te decía, los grafitos un poco, cada cual lo que se le ocurra, es más libre, es más espontáneo. Vale. Pues seguimos entonces, estamos hablando de los signos lapidarios. Ahora tocaría el proyecto Cristamanes, ¿no? Exactamente, ese es el proyecto que hicimos en Ceuta. El proyecto que hicimos en Ceuta, nosotros fuimos muy ambiciosos, tanto Gabriel como yo somos muy optimistas y pensamos que podíamos hacer un proyecto de toda la ciudad y de todo. Y pronto nos dimos cuenta que era un disparate, que era inabarcable. ¿Por qué? Porque era inabarcable, había tantos que era imposible que lo hiciéramos en una sola atacada. Así que decidimos centrarnos en los que estaban hechos sobre inmuebles y entonces, por ejemplo, aquella pieza cerámica que ves allí que tiene una especie de letra con un triángulo. Esa es la letra. Parece una A, ¿no? Es la letra más antigua que se conoce en Ceuta, es del yacimiento fenicio. Esa pieza tiene más de 2.700 años. Por ejemplo, esa pieza no la incluimos en nuestro estudio, porque no es un inmueble. ¿Y dónde está esa pieza? En el museo. La tenemos en el museo. Vale. Además nos centramos solo en elementos defensivos y además solo en la parte de la ciudad que es esta que estaba entre el mercado actual y el foso, y además descartamos los de los últimos 50 años. O sea que descartamos mucho, hicimos solamente de una pequeña parte y eso fue lo que pudimos publicar. Y aún así nos salieron más de 700 grafitos solo en ese espacio con esas condiciones y también muchas marcas de cantería. Cuando intentamos hacer un recuento en general de los grafitos que habíamos localizado en Ceuta, son más de 3.000 ya. Más de 3.000. Más de 3.000, no se conocían casi. ¿No ha habido ningún plazo temporal para hacer este trabajo? Es que imposible, ¿no? Ten en cuenta que es un trabajo que hacemos un poco a rato, ¿no? ¿Cuándo empezasteis? Pues empezamos, si yo no recuerdo mal, en el año 2016. ¿En el 16? Claro, en el 16 estábamos con esto. Pero vamos, llevamos trabajando parcialmente antes, ¿no? Pero de una forma ya más significativa, yo creo 2015 o 2016 me parece recordar. Mira, y dirá, ¿y por qué estos señores que tienen otras cosas más interesantes que hacer en la vida se dedican a estudiar grafito? Pues porque un yacimiento es un patrimonio que es muy sensible, está en grave peligro. Aquí tienen una imagen de una fuente que hay en el Hacho, ves que hay un barco, yo creo que se distingue claramente. ¿Lo de abajo? Sí, lo de abajo y lo de arriba es lo mismo, es solamente el dibujo para que vale, sí, que está sacado de la piedra. Fíjate todo lo que se ha perdido, ves todo el trozo del barco que se ha perdido. Cuando se cae cae el revoque... ¿De qué fecha puede ser ese barco? Casi seguro del siglo XVIII también, 1700 y pico. Siglo XVIII. Lo que pasa es que cuando se cae en la cubierta, el mortero que cubre la pared, se lleva también la imagen del barco. Entonces ese barco, que está muy bien hecho, imagínate lo que queda ya de él, es más difícil que otro. Esto sería la otra parte del barco. Sí, exactamente, eso es que casi no se ve en la fotografía, que nosotros lo hemos hecho en un dibujo. Sí, porque tú lo has puesto debajo, si no, no se ve. Exactamente. Y luego tenemos también pues lo que he querido ejemplificar en la parte derecha. Si no hay algunas rayas muy dispersas, pero lo que tenéis un grafito... Yo no veo absolutamente nada.
Ve una piedra llena de rayas. Esas rayas son las que me refiero, esos son los grafitos, y lo que hay arriba en morado es simplemente un grafito, pero contemporáneo. Alguien se dedicó a pillar, con lo cual cuando alguien hace eso, acaba perdiendo la información histórica. Con lo cual pensamos que estaba en peligro y que era necesario hacer un inventario y por lo menos decir el día de hoy cuántos quedan, cuántos tenemos. Ya de hoy, ¿cuántos quedan? Pues ya ¿había hecho el 20%, el 30%, el 50%? Nosotros hemos hecho 700 y pico publicados de grafitos y te digo que llevamos más de 3.000 en totalidad. Más de 3.000, madre mía. Entonces tú fíjate. Ni la mitad. Y luego hay otra causa muy grave por lo que se pierden estos grafitos. Te explico un poco la imagen. Sí. Hay unos cuadrados y hay unos números en el interior. Y eso es una imagen vista desde un dron de las murallas reales, ¿verdad? El número indica cuántos grafitos o signos lapidarios hemos encontrado en cada uno de los elementos. Entonces en San Pedro, donde está el centro gallego, hay 104, en la Barbacana 151, en Santa Ana 183, y si vas al otro lado de la plaza, fíjate, 49, 2 y 0. Es muy raro. Es muy raro, ¿verdad? Sí, porque hay esa diferencia. ¿Qué ha pasado? ¿Le gustaba más este sitio para escribir que el otro? No, era algo, yo te digo, espontáneo. Tanto el museo como San Pablo como San Javier han sido restaurados. Vale. Con lo cual, si no se tiene en cuenta que puede haber grafito, cuando se repella... Se lo cargan. Se pierde. Ya. Con lo cual, pues imagínate que ¿Esa es la causa, entonces? Esa es una de las causas importantes. Vale. Por un lado, el propio deterioro por el tiempo, por otro lado, el vandalismo que todos sufrimos, y por otro lado, que a veces no se le ha, porque no se ha considerado. No hay una normativa al respecto de grafitos, Fernando, que diga hay que conservarlo, sí, no. La sensibilidad de la persona que tiene que actuar en un bien de interés cultural. Cada vez se tiene más sensibilidad y cada vez estas cosas pueden ser más difíciles. Las personas actúan al dictado de las instituciones. La institución te dice repella o no repella o conserva. Los proyectos que se hacen de restauración deben contemplar también, pues si hay grafito, intentar preservarlo en la medida de lo posible. Porque sería. Fíjate, aquí te he traído algunos de los que no están publicados, de los del campo exterior. Y como veis, cosas curiosísimas, desde nombres hasta hay un pequeño barco, una roseta, incluso un edificio, como ves. ¿Edificio? Una portada, en medio abajo. Es la portada de un edificio. Incluso el de la derecha es la planta de unos baluartes. O sea, alguien sobre el revoco del propio Bacho hizo un diseño de un poco de cómo iba. A mí me gusta imaginarme que quizás fue alguien que estaba explicándole al otro, oye, esto es así, y dibujó porque así se hacía entender mejor. Así que te digo, tenemos una información estupenda, pero muy frágil y que se pierde cada día. Pero el trabajo que cuesta encontrar esto. Bueno, hemos dedicado unas cuantas horas de nuestra vida. Hay piedras que veo rayas y tú también grafitos. Ten en cuenta además que una cosa, mira, es diferente si miras una pared cuando ha llovido que cuando no. Es diferente por la mañana que por la tarde, es diferente con una luz rasante, se ven cosas distintas, con lo cual hay que ir muchas veces, o sea, no se trata de ir una sola vez, sino ir muchísimas veces a los sitios e intentar identificar. Y tener un ojo experto, que sepa lo que mirar y dónde mirar. Tenerlo un poco acostumbrado. Exactamente. Ya te digo que este es el proyecto que se llevó a cabo, el proyecto de Cristapanel, que si vemos otra diapositiva más, yo creo que podemos pasar a la siguiente imagen, si es posible. Exactamente. Y aquí tiene otro ejemplo más. Mira, en la muralla Meriníes ves ese barco con esos remos. En la calle Juan I de Portugal esas letras tan historiadas. Parece una R, una B. En el del Navigado hay un reloj de sol, como ves. En los fuertes no medievales, que están por todas partes, Raúl. Y por eso te digo que tenemos esta riqueza. Es inabarcable. Tenemos una riqueza extraordinaria y tenemos una información que el problema que tenemos es que pensamos que como el agua se nos escurre entre los dedos, necesitamos por lo menos hacer una lista, un inventario, saber qué hubo en la ciudad, porque ya te digo, se pierden día a día. Esas actuaciones, si llueve, si hace frío, si hace viento, si se cae un trozo de revestimiento, acabas teniendo pérdidas, con lo cual intentamos hacerlo lo mejor que pudimos, pues hacerlo lo más intensamente posible y lo más detalladamente posible para tener un catálogo exhaustivo de esto. Y una vez que encontráis un signo lapidario, ¿qué hacéis? ¿Se cataloga y se protege o qué se hace? Es lo que a eso íbamos en la siguiente imagen, un poco a explicarte cómo lo hicimos.
Y sobre todo, ¿qué es lo que nos puede contar? ¿Ves? Las marcas de cantería, ya te he explicado que es un poco sobre el tema. Si Esto pasamos es el lenguaje que iba dirigido, digamos, a los expertos. a los otros como canteros. gremial, un lenguaje gremial, exactamente, para su propio gremio. Exactamente, como si tú imagínate que aquí en televisión tenés una determinada marca, un determinado signo, que cuando una clave que cuando tú lo haces, tu compañero de realización saben perfectamente qué estás diciendo. Pues un poco eso, el lenguaje que se tiene en un oficio determinado. Sí. Sin embargo, como te decía, si pasamos a la imagen siguiente, vemos como los grafitos están mucho más apegados a lo que es lo popular. ¿Qué estamos viendo ¿no? en esa... Pues mira, ahí vemos que hay un señor que está enfermo, que están asistiendo, y mira por detrás como están haciendo dibujos simplemente en la pared para entretenerse y tal, y esos son los grafitos. Pero no están dibujando la escena del enfermo, ¿no? No, están dibujando cualquier cosa. Si te das cuenta, hay muchas por ahí. Parece que alguien que se encuentra mal de salud, todo se arremolina, y otros cuantos pues pierden el tiempo. ¿Esa imagen pues, de cuándo es? Pues esta imagen es del siglo XIX, es un grabado del siglo XIX. ¿Representa no un tiene, momento de alguien que falleció o simplemente es algo...? Posiblemente sí. No tiene nada que ver con Ceuta, ¿eh? Vale. Ojo, que no tiene nada que ver con Ceuta. Si pasamos a la siguiente, por favor, pues es un poco lo que tú me has preguntado antes. Sí. O sea, vale, yo voy, catalogo, entreno el ojo, lo veo, informo de eso. ¿Y cómo sé que no lo hicieron antes ayer? ¿Cómo sé que no es de ayer? Exacto. ¿Cómo sé que mi primo no vino aquí, hizo una cruz y ahora... Bueno, pues hay varias formas. En primer lugar, porque algunas veces el propio grafito te dice el año. El del dibujo de abajo, ¿ves? Pone año, año de... La D y la E juntas. Sí, 1776. Es lo que pone. Puede ser grafito de 1776. El de abajo ves que pone 1700, un 1, un 7, un 7 y parece que un 9 quizás. 1779. Sí. Y así tienes todo eso. Y lo que tenéis al lado, que es la reproducción, son los mismos, son de lo que otros grafitos que hemos encontrado y que tienen fechas clarísimas y que nos dicen cosas. Es decir, a veces el propio grafito te da la fecha. Y si vemos la imagen siguiente, también lo que sabemos es, a veces, por ejemplo, tienen rebaba, es decir, se ha hecho con el mortero fresco. No con, entiendo, ¿qué es eso? Con el mortero tú haces una incisión y quedan en los laterales un poco de levantados los superficies. Con lo cual sabes que se ha hecho justo cuando ese mortero estaba fresco. Y como sabes más o menos hacer un estudio de las fortificaciones, pues puedes saber más o menos cuándo se hizo ese revoco. Y eso te lleva también a saber que es un grafito de ese momento. Tú sabes en qué momento se hizo el soporte sobre el que se hizo el grafito. Es decir, vemos ahí la parte del centro gallego de nuevo, vemos que pone una cosa del siglo XIX, pues sabemos que todo los grafitos que esté sobre ese lugar es posterior al siglo XIX o del siglo XIX. ¿Vale? Un método un poco de descarte, ¿no? Mientras que ves que al lado hay una cifra, 1732, pues sabemos que los grafitos que hay son de 1732 hasta nuestros días. ¿Y por qué? Porque hemos estudiado cómo se construyen las diferentes fases de esa construcción y sabemos más o menos en qué fecha se ha hecho cada elemento. Y los otros 1775 lo mismo. Exactamente, cada uno lo que ponemos es la fecha en la que pensamos que puede ser. Fíjate, por ejemplo, en el de arriba, yo creo que se verá más claro. Esta es la parte frente al caballo, del frente sur. Sí, viendo como lateral. Sí, ¿no? Si te das cuenta, tiene los restos de un antiguo foso que había ahí, el foso Palomino. Es como baja esto, y luego tiene los restos del antiguo bonete, una pieza de la fortificación que ya no se ve, y luego tiene unos revestimientos del siglo XX. Es decir, eso podemos saber así en qué momento más o menos fueron hechos estos grafitos. No es fácil, ya te digo, muchas veces no podemos precisar. Sí, vosotros, por ejemplo, si veis una construcción como las murallas, tú sabes en qué época se hizo cada cual, ¿no? Y ya más o menos así vais datando la fecha. Después de algunas décadas estudiando y viendo lo mismo, intentando comprender. Y lo que tenemos a la derecha, que es un ejemplo de un grafito en el cual se ve la rebaba que ha saltado, con lo cual ese grafito se hizo en el mismo momento del mortero fresco. Mortero fresco, vale. Si pasamos aún más, creo que tenemos alguna imagen más, porque claro, tú buscas grafitos, pero no siempre encuentras solo grafitos, a veces encuentras más cosas. En la Muralla Real, por ejemplo, yo creo que esta imagen de San Francisco Javier es conocida, está justo donde están actualmente los bares y los restaurantes, que hay en la escalera de acceso. Está esta imagen de San Francisco Javier, o está esa lápida, que quizás es menos conocida, que pone Ave María. No sé si os habéis percatado, en la parte sur también de las murallas reales hay un trozo de un cañón incrustado dentro de la fábrica de la propia muralla. Ah, sí, que se ve. ¿Sí? ¿En la boca del cañón? Sí, se ve la boca. No sé si está fijado. Pues, bueno, a ver, he pasado muchas veces por ahí, pero no sabía que era la boca de un cañón, sinceramente.
Hay también escudos, por supuesto, hay también otras piezas, como esa blanca que vemos abajo a la derecha, que han sido reaprovechadas de otro sitio. Es decir, que tú buscas signos lapidarios, pero ya al final acabas tomando nota de todo lo raro que te encuentras. Pero sin embargo, si vemos lo de Ave María, es uno que ha llegado hoy con un rotulador y ha pintado. No, eso es que eso es tu reproducción. Nosotros hemos remarcado sobre la pieza para que se vea bien, porque prácticamente era elegible. Si no pongo eso, casi verías una piedra blanca. No, yo es que veo una piedra blanca. Es una piedra blanca, pero tiene esas incisiones cuando te acercas. Eso está en las murallas reales también. Y creo que si seguimos pasando, pues vemos también un poco, pues, por ejemplo, que tenemos las marcas de la Comandancia 60 de Ingenieros sobre los ladrillos, que ponéis 6, vemos las marcas esas de haber cogido los sillares con la grúa, vemos, mira, esa de la derecha en medio es muy curiosa. Es la marca de haber afilado la hoja sobre esa pieza. ¿Cuál? La que está a la derecha, en el centro. La segunda, sí, empezando por la derecha. Aparecen muchas marcas verticales. Sí. Eso te digo, es de afilar. ¿De afilar? De afilar la hoja de los cuchillos, de los sables, de cualquier elemento. Entonces ya te digo, tomamos nota de todas estas cosas también y nos pusimos a hacer el proyecto como te decía. Que yo creo que en la siguiente imagen ya empiezo a contarte un poco cómo empezamos. Recopilamos todo lo que sabíamos, todas las publicaciones que había sobre el tema, si había alguna noticia en la prensa, a veces es curioso, pero también la prensa recoge información sobre estos grafitos. Hay una curiosa litografía de Tetuán, de la primera imprenta que se pone después de la guerra del 50-60, se reproduce un grafito que había en esa habitación. Fíjate, es una cosa curiosa. ¿Antes de vosotros alguien había hecho un proyecto similar como este? ¿Completo sobre Ceuta? No. Completo sobre Ceuta. Entonces, ¿empezabais de cero prácticamente? Bueno, había alguna publicación. Alguna base? Mira, por ejemplo, esa fotografía está publicada por Carlos Posá y es de la Galería de Mina y Contramina. O sea, que él ya se dio cuenta que había unos grafitos y le hizo una foto. Lo que no se había hecho era de una forma exhaustiva, intensa, sistemática. O sea, de forma superficial se había hecho. Se había hecho, claro, cuando alguien había encontrado a alguien lo había documentado, pero no... Sí, pero algo muy claro, no una búsqueda no una búsqueda intensa. Vale. Vimos los archivos que había, la fotografía, la cartografía, para aprender un poco eso de cómo se había construido. Sí. Y luego, en la siguiente imagen, ya te digo que lo que hicimos fue la prospección, que cuando llegamos a un lugar, pues lo que hacemos es esos calcos, esos papeles de acetato, se dibuja encima, se documenta, en fin, se hace todo lo necesario. Y por último ya, que aparece en la siguiente imagen, pues lo que hicimos fue una memoria que fue recopilada en este libro, que está a disposición de todos los zutíes, donde pueden ver cuál es el resultado de todo ese trabajo. Así que ya te digo que es un trabajo muy intenso, de un patrimonio que a veces no es muy valorado, que incluso es ignorado. Supongo que muchas personas que nos están escuchando no habían imaginado. Yo no lo había escuchado nunca, sinceramente. Y sin embargo, fíjate la riqueza que tiene la ciudad, y por eso hemos intentado que aparezca ya. Cualquier persona puede irse a este libro y puede saber qué grafito encontramos nosotros. Igual había más, pero en la ciudad en ese momento. De todas maneras, te diré una cosa. Hoy, si alguien intenta repasar los 717 grafitos que se recogen ahí, verá que algunos han desaparecido ya. 717. Me dices de más de 3.000, ¿no? En la ciudad íbamos por 3.000 y pico. O sea que llegábamos muchísimo más. Ya ir a buscar alguno de estos 700 grafitos publicados ya es una quimera, ya no existe. Lo que pasa es que al menos tenemos la imagen de alguien que le hizo una fotografía, que lo catalogó, que dijo de qué fecha pensaba que era, con lo cual creemos que también se convierte en un instrumento de gestión del patrimonio, ¿no? Claro. Una manera de, si no sabes lo que tienes, cómo vas a protegerlo, cómo vas a difundirlo. Bueno, este fue el trabajo que se hizo. Y como era tan amplio, pues yo he decidido cortarlo aquí, Raúl. Hacer un resumen. Y luego, la semana que viene, si todo va bien, lo que pretendo es mostraros realmente una selección de los mejores grafitos que encontramos y explicarlo un poco. Pero a mí es que lo que me llama la atención es, por ejemplo, localización de signos lapidarios. O sea, ibais tú y Gaby andando por la ciudad y localizando grafitos. Íbamos muchas veces. Por ejemplo, vamos a buscar grafitos. Vamos a buscar grafitos, vamos a ir a tal elemento y vamos a ver qué podemos ver en las paredes. Entonces analizábamos con cierta tranquilidad. Esperábamos un día que lloviese para que estuviera húmedo, por ejemplo, porque se podía ver otra cosa. Imaginábamos, unas veces íbamos por la mañana temprano, a veces a mediodía, a veces por la tarde. Volvíamos una y otra vez. Cuando los localizábamos, entonces ya hacíamos toda esa labor de documentación y de reseña, hacer una serie de fichas. Es un trabajo ímprobo, la verdad.
Dice que muchos de los grafitos que habéis catalogado y publicado ya no existen. Algunos de los 717. Algunos de ellos ya no existen. ¿No hay normativa que permita proteger? No existe una un protección. vacío legal o no hay una protección específica sobre estos elementos. ¿Pero qué dice la normativa? ¿O no hay absolutamente nada? La normativa lo que dice es que hay que proteger los elementos que constituyen nuestro patrimonio histórico. ¿Y un grafito es patrimonio histórico? Creo que sí, ¿no? Creo que entonces se está incumpliendo la ley, ¿no? Si se hace desaparecer el grafito, ¿no? No se está cumpliendo hasta su último extremo, lleva toda la razón. Entonces lo que intentamos es que por lo menos se sepa dónde están para poder actuar eficazmente. A raíz de publicar este libro y a raíz de que se tome un poco de conciencia, por ejemplo, en algunos de ellos se han realizado alguna restauración, se han mantenido, se han protegido, se han calcado, un poco para intentar que no haya tantas pérdidas como hasta ahora. ¿Y ahora qué, Fernando? ¿Ahora qué hacéis? Pues mira, ahora lo que hacemos es intentar abordar el resto de la ciudad, que es muy amplia y que sobre esos 2.700 o esos 2.300 que quedan por mirar. Lo que pasa es que, como te digo, un trabajo muy ímprobo y requiere muchísima hora y muchísimo esfuerzo y es complicado, ¿sabes?, restarle tiempo al tiempo. Pero hay que hacer eso y hay que hacer sobre todo una labor que yo creo que hay una última imagen con la que a mí me gustaría despedirme porque me parece importante, es difundirlo. Es lo que yo estoy haciendo aquí hoy. Entonces hemos hecho propuestas de diferente naturaleza con críos, con padres, con escolares y hoy aquí en la tele pues me ha tocado a mí contarle de la mejor manera posible a los zutíes que tenemos un patrimonio importante y que se encuentran un rayajo en la pared que por favor que no lo estropeen y que en todo caso, si ven que es importante, se pongan en contacto con nosotros pues para poder documentarlo y para poder guardar la memoria de esa ciudadanos de Ceuta que se expresaron a través de este modo. Estoy viendo a niños, a escolares. ¿No estáis difundiendo esto por los centros educativos? Por ejemplo, al amparo de la guía educativa Ceuta Te Enseña, ¿no podéis difundir este tipo de cosas? Son actividades que están incorporadas en la actividad de difusión escolar en la guía educativa que hace la ciudad. No solo en la guía educativa, sino también pues, en la Jornada Europea de Patrimonio. Pues incorporamos esto, por ejemplo. Entonces, lo que intentamos es crear una conciencia de que esto existe. Pero el problema, Raúl, es que lo que tú me acabas de decir. No tenía ni idea de que esto existía. Ya. No sabía. Entonces, lo que queremos es que se conozca, que se sepa, que se tome conciencia de que es importante, que se tome conciencia de que nos da una información que a veces es valiosa. O sea, los grafitos nos explican cómo pensaba la gente de ese determinado momento, a qué le tenían miedo, qué les hacía encomendarse al Dios que quisieran, qué es lo que les causaba terror, qué tipos de navíos llegaban a Ceuta, porque yo dibujo navíos, ¿no? Yo dibujo lo que tengo enfrente. Quiero decirte, nos da una información que a veces es muy parcial, pero que yo creo que es interesante. Quizá una suposición mía, pero a mí me parece que es importante. No, a ver, yo creo que es interesante porque hay gente que verá una raya en la pared y dice, esto es una raya en la pared, no es un grafito. Y la pico. Claro, la pico y me la quito de en medio. Nosotros lo que pedimos o sea, ¿tú recomiendas que si alguien ve una raya en la pared? Si alguien cree que ha visto algo, de verdad, que llame a la consejería, que llame a donde quiera, a Gaby, a mí personalmente, a quien sea, y nos diga, oye, mira, ¿habéis tenido en cuenta esto? Porque lógicamente somos 80.000 habitantes en Ceuta y vamos a ver mucho más que dos pobres investigadores que intentan hacer su parte y aparte documentarle todo eso. O sea que 80.000 personas van a ser mucho más eficaces que nosotros. Pues Fernando, muchas gracias por haber venido y muy interesante todo. Gracias a ti. A ti, gracias. Bueno, pues nosotros continuamos después de haber aprendido todo esto sobre los grafitos. Como saben, abríamos hoy el programa con esa manifestación contra el bullying, contra el acoso escolar. Entonces, hemos salido a la calle a preguntar si creen que los centros escolares están haciendo todo lo que debieran para prevenir o luchar contra el acoso escolar. Esto es lo que nos han dicho. ¿Cree que en los colegios se está haciendo algo para que no haya acoso escolar, para que no haya peleas? Pues yo no lo sé, mira, yo lo único que te puedo decir que donde yo vivo veo el recreo de las monjas. Y hoy había un chiquillo que lo estaban entre 2 o 3, no pegándole así, pero entre 2 o 3. Digo yo, los profesores, ¿qué pasa? Que no ven lo que está pasando, pero no sé si están poniendo medio o no están poniendo medio. Me parece que sí, Creo que lo que están haciendo tienen que dar más educación. Nosotros en nuestro tiempo nos daban más educación. Ahora hay poca educación.
nunca se hace suficiente en ese tema. O sea que podrían hacer lo que hacen y mucho más. Yo creo que no. Yo creo que no. Esa es una lacra que lleva de toda la vida. Yo he sufrido acoso, mi hijo ha sufrido acoso y seguimos en la misma historia. Es un problema. Hay muchas veces que viene un grupo de personas hablando sobre el acoso escolar y yo creo que sí hacen los centros educativos lo que deberían de hacer. No tienen culpa los centros educativos de lo que los niños hagan. Eso ya es otra cosa. La lacra sigue estando ahí y no va a cambiar en mucho tiempo que pase, no creo que vaya a cambiar mucho. En absoluto. En los centros educativos lo que hace falta es muchísimo más personal formado y no lo tenemos. Y es imprescindible, son nuestros niños. A la vista está con lo que ha pasado con la chiquilla Sandra de Sevilla. Creo que se le tiene miedo al tema ese y los mismos profesores no quieren meterse en follones ni en problemas con esos temas. Los niños que hacen esto a otros niños, pues, parte de la culpa lo tienen los padres. Y automáticamente el tutelar de menores lo debería meter a estos niños, los que son los acosadores, aparte de echarlos del colegio, lo que tiene que meter es los reformatorios. Y que supiesen lo que es estar metido en un reformatorio pasando pena. Y cumpliese que sea suicidado por vuestra culpa, el tiempo que sea. Y no, que es menor, siempre estamos con la tontería del menor. El menor ya a partir de 12 años ya sabe lo que hace. Y como sabe lo que hace, a pagarlo como lo hace un adulto. No como igual que un adulto, pero a un reformatorio. Y los padres sean los culpables. Padres también tienen parte de culpa. Pero como es menor no puede hacer nada, ¿no? Ya está. Y esta muchacha que se ha tirado a la ventana, o se ha ahorcado o tal, no. Los niños también tienen que pagar. Esta muchacha ya no lo va a sufrir más, pero ellos lo tienen que sufrir. Y tirarse una pena. Y toda esta gente. Y mi hija no tiene culpa, padre tampoco. Pero ellos a los reformatorios y a pagar pena como todo el mundo. Porque casi siempre los hijos somos los reflejos de nuestros padres, casi siempre. Pues eso era lo que nos han dicho sobre el bullying y nosotros ahora volvemos con Ana Navas a otro colegio. Antes estaba en el Vicente Aleixandre y ahora nos vamos al colegio de San Daniel. Ana, ¿qué está pasando allí? No, me dicen que no tenemos a Ana, pues entonces vamos a... Venga, vale. Me dicen que vamos con la entrevista, así que luego intentaremos conectar con Ana. Vamos a conocer un movimiento que se llama Movimiento de Cursillos de Cristiandad y ha venido 3 de sus componentes, de sus miembros, a hablarnos sobre esto. Tenemos Francisco Miguel Román, ¿qué tal? María José Hurtado, hola, bienvenida. Y José Antonio Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, Francisco Miguel, sí. Fran, te voy a llamar Fran si no te importa. ¿Qué es el Movimiento de Cursillos de Cristiandad? Bueno, pues el Movimiento de Cursillos de Cristiandad viene de lejos ya. Ha cumplido hace poco, el año pasado, cumplió 75 años. Esto surge de principios del siglo pasado, que había un movimiento que se llamaba Acción Católica y pues estaba bastante extendido en España. Y en el año 36 se pusieron de acuerdo para hacer una peregrinación a Santiago de Compostela y tenían el objetivo de llevar 100.000 personas allí, ¿no? De peregrinos. ¿Qué ocurre? Esto es una cosa pues que 100.000 personas no se les puede llevar un momentito, ¿no? Tenían pensamiento de hacerlo en varios años, prepararlo, lo que es esa peregrinación. ¿Qué ocurre? Que en junio del 36 pues estalla la guerra civil y se tuvo que parar el tema. Entonces ya cuando termina la guerra civil, ya en el 39, en el 40 pues empiezan otra vez con el proyecto. Y del 40 al 47 empiezan a preparar todo este tema en lo que es tanto laicos, es un movimiento laical, ¿no? De seglares, y entonces durante 8 años estuvieron preparando el proyecto este. Ya en el año 49 en el 48 se hace la peregrinación, 70.000 jóvenes fueron a Santiago, y ya en el 49 se dieron cuenta de que esto que habían estado trabajando durante tantos años estaba dando un fruto que no esperaban. Y entonces, de ahí, de ese trabajo, en el 49 se produce el primer cursillo de cristiandad, que fue en la isla de Mallorca, y de ahí tuvo tanto éxito que los obispos del resto de diócesis españolas empezaron a decir, oye, esto lo quiero yo en mi diócesis. Y entonces se empezó a extender por España, después se extendió por todo el mundo, sobre todo primero por lo que es Latinoamérica, y después ya por todo el mundo. Ahora mismo estamos en 50 países
Ahí se han hecho más de 11.000 cursillos de cristiandad en estos años, en estos 75 años, y pues hay más de 3 millones y pico de cursillistas en el mundo, ¿no? Aquí en España son unos 300.000. Después, también el presidente, ahora mismo el presidente internacional del movimiento de cursillos de cristiandad es cordobés, es español, y el conciliario, porque siempre, como esto es un movimiento que pertenece a la Iglesia Católica, siempre hay un conciliario que es un sacerdote, ¿no? En este caso un obispo, que acompaña al movimiento. En cada diócesis pues tiene un conciliario, nosotros tenemos nuestro conciliario. A nivel internacional pues también el conciliario era Pedro de Meneses, de Meneses, ¿no era? El obispo de Sevilla, Sevilla. como sea el de Meneses. Entonces, vale. Y ahora pues eso, nosotros estamos preparando ahora mismo el cursillo que tenemos el día 21 de noviembre. Pero no me lo anticipes todo, vamos por partes. Sí, sí. Vamos por partes. Sí. Estas fechas que me has dado son a nivel nacional, evidentemente. Nivel nacional. Háblame de la constitución del movimiento en Ceuta. Aquí en Ceuta empezó en lo que es la diócesis de Cádiz y Ceuta, empezó en el 58. Y ya en el 59 pasó aquí también a Ceuta. Vale. Después, del 59 al 71, se hicieron, creo recordar que son unos 89 cursillos de cristiandad de hombres. ¿Aquí en Ceuta? No, a nivel de la diócesis. Ah, de la diócesis. Sí, vale. porque se cuenta a través de lo que es la diócesis. Perfecto. Entonces fueron 89 de hombres. de Cádiz y Ceuta hablamos. Sí, sí. Vale. Y 15 de mujeres. O sea que fueron cerca de 2.000 personas las que hicieron el cursillo de cristiandad en esos 9 o 10 años. Después hubo un parón en el 71 y ya se volvió a recuperar en el año 82, que vino un sacerdote de Córdoba, que Córdoba digamos que es la referencia nuestra a nivel de España, ¿no? Y entonces este sacerdote vino a la diócesis de Cádiz y junto con el padre Alejandro Sevilla Segovia, que lo recordará mucha gente, pues trajeron el cursillo de cristiandad otra vez aquí a Ceuta. Entonces desde el año 82 hasta la actualidad, pues lleva el movimiento aquí en la ciudad. Y hay miles de ceutíes que ya han hecho el cursillo y esperamos que sean muchos más. ¿Y cuántos miembros pertenecen al Somos movimiento? 35 miembros en la escuela de Ceuta, es un buen número, y pues nos reunimos una vez a la semana para lo que es formación, oración y acompañamiento, ¿no? Porque lo que es el movimiento de cursillo, lo que se dedica es a lo que es el primer anuncio, lo que es llevar a Jesús a todo el mundo, a todo el que no lo conozca y al que lo tenga un poquito olvidado, ¿no? Y esa es nuestra labor. Vamos a pasar ahora a José Antonio Rivero. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, está hablando un poco de cuál es vuestra labor, cuáles son las actividades que hacéis, cuáles son vuestras motivaciones. Tú concretamente, cómo empezaste en el movimiento. No sé qué me gustaría, qué prefieres destacar de estas actividades, porque creo que en noviembre, como iba a avanzar Fran, vais a celebrar algunas. Sí, normalmente hacemos 2 cursillos al año. Uno que le llamamos cursillos cortos, porque nada más que empezamos el viernes y acabamos el domingo, y el otro que le llamamos nosotros cursillo largo, porque empezamos un día antes, es decir, desde el jueves hasta el domingo. Entonces ahora estamos organizando lo que es el cursillo corto, que sería el del 21 al 23. Empezamos el 21 viernes, se entra sobre las 6 de la tarde, toda la tarde, el 22 sábado todo el día, y el domingo, después de la comida, ya se sale. ¿Dónde se celebran? Estos cursillos, tanto uno como otro, se celebra en la Casa del Amor Fraterno. Allí tenemos habitaciones totalmente adecuadas, bien para pareja, bien para niños, porque ahora somos los cursillos mixtos. Tanto pueden acudir como hombres como mujeres. Y entonces, pues, dependiendo la organización, ya la hacemos dependiendo del número de personas y del parentesco que haya entre uno y otro. Allí se come muy bien, por cierto, porque aparte de que el cursillo, que mayormente la palabra cursillo parece que es muy extensa, mucha gente no lo conoce y se puede imaginar que allí vamos a lo que es la palabra curso, pero que tampoco es eso. Sí, se cree que recibís una formación. Exactamente. ¿No es así? Se recibe, sí, pero recibís formación muy espiritual, amenamente, ¿no? muy amenamente. No es aquello de ir, voy hoy a clase y tengo que hacer un curso y me siento y tengo que escuchar y hacer una relación y después me hace un examen, que no es ese el sistema que nosotros empleamos. El sistema es muy ameno,
Por supuesto, primero es encontrarte con Cristo, es lo principal. Después una convivencia, porque con el número de personas que estamos allí, pues convive, nos conocemos, nos relacionamos, cada uno expresa un poco su vida, que hoy día, la vida que llevamos, pues hay que reconocer que es un poco acelerada. Y entonces viene muy bien para hacer, como se suele decir, un kick-up. Voy a parar, un stop, voy a pensar en sí mismo y sobre todo voy a escuchar la palabra de Jesucristo. Y al salir de allí, pues muchos, no vamos a decir todo, pero la gran mayoría, pues salimos con unos nuevos pensamientos más cercanos a Jesucristo, con una amistad que ya no se puede llamar amistad, sino la convivencia que hacemos allí, salimos como ya como familia, hacemos como una pequeña familia, que es lo que estamos, y la verdad que es una cosa muy curiosa de hacer. Yo que los espectadores dirán, ¿tú qué vas a decir? Yo lo recomiendo porque es una experiencia que se vive única, que no se puede llegar a exponer todo lo que... porque cada persona es un mundo y cada persona siente de una forma diferente. Pero en resumen, es la experiencia divina. Nunca mejor dicho la palabra divina, porque te encuentras con Jesucristo, vive allí cosas que no tienes explicación de decir, cada uno la expresa de una forma y el día se hace muy corto. Yo estuve en el curso corto, fui con mi mujer y se nos hizo que aquello fue que queremos repetirlo varias veces, lo que pasa que visto y no tampoco, visto. exactamente, se hace muy ameno. Se dan charlas para todo enfocado, pues como es lógico, a Jesucristo, al Evangelio. Aprende muchas cosas que desconoce por completo y vuelvo a repetir la palabra menos, porque es que te sientes muy a gusto entre todos. Y allí pues después hablamos, comemos, que por cierto se come muy bien, porque entre todos... La segunda vez que destaca lo de la comida. Hombre, porque entre todo es bueno. Jesucristo antes de hizo su última cena. Pues nosotros... O sea, que no hay ayuno ni nada de eso. No. Es que por eso yo creo que hay mucha equivocación con la palabra cursillo. Claro. Se creen que allí te ponen como antiguamente un hábito y venga todos los días a rezar. No es eso. Es una convivencia que se hace de todo, por supuesto, y también entra el apartado de rezar, como es lógico, de tu misa, la Eucaristía, que también la celebramos allí, pero que no es todo todo lo mismo, un machaqueo continuo. Y que yo desde aquí pues aprovecho esta ocasión para hacer una invitación general al pueblo ceutí para que acudan, porque nuestra labor de los que estamos dentro del cursillo y más el secretariado, pues cada vez que hay un cursillo tenemos que hacer una repesca de personas para que acudan a ellos, porque claro, si no tenemos lo principal, que son los discípulos, pues entonces hay que ir, como se suele decir, hay que pescar, hay que echar las redes e pescar intentar, hombres, exactamente, hombres y mujeres, a todos, porque estamos abiertos a todo el mundo. ¿Qué tipo de personas, me has comentado que van personas de todo tipo, clase y condición, pero Sí. son personas que necesitan apoyo espiritual, personas que ya tienen fe y necesitan reafirmarla, personas que están perdidas y quieren ver la luz, personas que han visto la luz y quieren, no sé, supongo que habrá de todo, Pues, pero ¿cuál es la exactamente, mayoría? No lo sé. Exactamente. Lo que me quedo con lo último que has dicho, que van de todo. Hay muchos que tienen fe y quieren afirmar más esa fe. Otros que están un poco ahí en la nube, en duda, y entonces allí lo que se intenta es reforzar y que vean claramente qué es lo que es. Y hay una variedad de todo, pero que al final, no voy a decir todo, pero que la gran mayoría salimos con el mismo fin, que hemos visto, que hemos estado a gusto, que hay algo más
que Dios está ahí y que con la ayuda de Él todo se consigue. Vamos a hablar ahora con María José. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo entraste tú en contacto con este mundo? ¿Cómo entraste en este movimiento de cursillos de cristiandad? ¿Y cuál ha sido tu experiencia personal? Pues mira, yo desde siempre, lo voy a mencionar porque siempre la menciono, Conchi, una feligresa del Valle, siempre me contaba la experiencia que ella tuvo de joven, de una señora ya mayor. Y yo siempre me quedé con las ganas, tenía siempre curiosidad por hacerlo. Y cuando lo hice, pues Conchi no me estaba exagerando en nada. Porque eso es una vivencia para vivirla. Eso es descubrirte a ti con Dios. Es una vivencia que la recomiendo para todo el mundo. Porque no sé si recordarán, los antiguos cristianos vivían en comunidad. Claro. Y llevaban su fe en comunidad. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer, llevar la fe en comunidad. Porque allí somos una familia. Como ha dicho Santonio, como ha dicho Fran, allí somos todos una familia, allí nos conocemos en ese momento, que el día de la acogida, el día de la llegada, y luego somos todos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Se hace cortísimo, aquello, como ha dicho él, se come muy bien, se está muy bien. Tercera vez que le estilo de comer. Es que de verdad, puedes entrevistar a más gente de la escuela que todo el mundo te dirá lo mismo. Se come demasiado, se come demasiado. Y luego va a tener que decir de dónde viene el catering y todo al final. Pues el catering te lo digo, el catering es de los neocatecumenales, o Kiko. Neocatecumenales. Sí, vale. ellos lo llevan allí. Perfecto. Y la verdad que se esfuerzan bastante. Ajá. Está buenísimo. Ajá. Si es en época de Cuaresma, te traen la comida de Cuaresma. Luego eso, yo lo viví como cursillista, como dentro del cursillo, y ahora lo estoy viviendo como en el equipo. Y cada vez que entro en el equipo, entro con más ganas, con más ilusión, sales de allí feliz, no te acuerdas de que tienes casa. Tú dices cuando llega a tu casa, pero tenía una casa. Tú te acuerdas de tus seres queridos, pero ni te acuerdas, allí no tienes que poner lavadora, allí no tienes que cocinar, allí nada más que lo que Dios, como es Frank, Dios provee. Dios proveerá y Dios proveerá. Y nada, que invito a todo el mundo que no se vaya a creer, como la última vez que tuvimos cursillo, que dijo una señora, y yo decía que iba a estar aquí 3 días encerrada, y esto es una maravilla, y yo no me quiero ir. Que no, que de allí se te pasa el tiempo volando. Tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para rezar, tienes tiempo para comer, tienes tiempo para comunicarte con todo, y sobre todo eso, que después cuando termina el cursillo no nos vamos a casa y nos olvidamos de esas personas que hemos convivido. Esa convivencia sigue. Tenemos una escuela, como ya han dicho ellos, y nos reunimos toda la semana, nos vamos formando y el cursillo va para adelante, cada vez la escuela es más grande. Gente de la escuela quieren volver a repetir, no se puede repetir porque ese lugar está para los que no lo han hecho, que se animen a hacerlo porque se van a arrepentir, porque es que es una pena de que no lo puedan hacer. ¿Y cómo es, María José, la primera vez de una persona que va a un cursillo, a un retiro espiritual de esto? Porque supongo que conoceréis gente que le dice, venga, vente, que aparte de que se come muy bien, vamos a estar en comunidad todos juntos, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo es la primera vez de una persona? Porque supongo que habrá de todo. No sé a lo que voy, mira, no me gusta, me voy, o mira, me quedo. Nadie sabe. Nunca nadie ha dicho nadie. Jamás. Yo en la experiencia mía, en el tiempo que yo llevo, nadie, al revés. Al revés. La de abrazos que te dan, es que eso, de verdad, eso es inexplicable. Es que te emocionas porque llega uno y te da un abrazo, gracias por haberme invitado a venir aquí. ¿Y qué cree uno que se encuentra allí y qué es lo que ve realmente? Pues porque uno irá con una idea a lo mejor se encuentra con el Señor, preconcebida o equivocada. Ellos vivían su fe de otra forma, y ahí es verdaderamente donde han encontrado la fe. Y ahí se encuentran con el Señor. Y además te lo agradecen. Es que, ¿tú sabes lo que es cuando tienes una misa y te dan un abrazo y te están dando continuamente abrazos, gracias y gracias? Además que como hacemos reuniones de coloquio, pues muchas veces también te vale para desahogarte, contar tus problemas, porque ¿quién no? En la sociedad donde vivimos no tenemos problemas, no tenemos preocupaciones, entonces nos sirve mucho de desahogo, de escuchar al que está al lado y tú piensas, y yo pensaba que tenía un problema, y a lo mejor que está al lado mío tiene uno mayor, y entonces hablamos, le ayudamos con nuestras experiencias. Sobre todo el sigilo, ¿eh? Sigilo. Sí, sí. Allí la que vaya a contar un problema, ese problema no sale de allí. Sí, por supuesto. Y luego, como en todas las casas, ¿no? En todas las casas hay problemas. Mi hijo quiere aprobar las oposiciones, mi hijo no tiene trabajo, se opera fulano, todo se mete en el grupo, todo se mete en oración, y hacemos una comunidad
y ayudamos a los demás. Y en estos tiempos de tanto materialismo y de Exacto. tanto egoísmo, ¿la Por fe eso. es más necesaria que nunca o es, bueno, no sé, a Frank, que hace un rato que no habla? Cuéntame. Bueno, que si es necesaria, es imprescindible, ¿no? No se puede vivir... todo el mundo tiene fe en algo, aunque sea en sí mismo, ¿no? Ajá. Entonces lo que pasa es que cuando tienes la fe en ti mismo, pues es muy fácil que te falle. Porque te puede fallar a ti mismo. El que no te puede fallar es Dios. Entonces, como dice ella, como han contado, cuando allí llega alguien con un problema, dice, y ves que una persona que tiene un problema más gordo que el tuyo y está con una sonrisa. ¿Por qué? Porque esa felicidad se la da su fe, ¿vale? Porque sabe que hay algo más, sabe que no todo se acaba aquí, que cualquier problema siempre tenemos a los hermanos. Como hemos dicho, nosotros vivimos pues prácticamente pues eso. Tienes a gente que conoces de hace 2 días y ya pues te consideran un hermano. ¿Se da cuenta? Pues igual que en muchas religiones se llaman entre ellos hermanos, ¿no? Nosotros el problema que tenemos muchas veces es que no nos damos cuenta que los que están con nosotros alrededor son nuestros hermanos, ¿no? Y claro, es lo que se encuentran en el cursillo, que están viviendo a lo mejor como cristianos, pero en realidad no saben cómo vivir como cristianos. Entonces, pues, intentamos abrir un poquito los ojos de cómo vivían los primeros cristianos, porque muchas veces se queda gente en la fe esa que tenían cuando hicieron la comunión, que tú sabes que la gente hace la comunión y... Sí, algunos se confirman luego y otros no, la mayoría no. Y entonces, claro, al final se quedan con eso que aprendieron cuando eran pequeños y dicen, ya, yo soy cristiano, ¿no? Pero en realidad no viven esa vida ni sienten ese acompañamiento que tienen con Cristo, ¿no? Que los que sí lo vas viendo a lo largo de tu día a día, pues tú sientes que está con Cristo contigo, y el que el que tiene una fe sociológica, digamos, pues no la tiene. Pues perdonadme un momento porque nos vamos a ir con nuestra compañera María José Guerrero. Ahora continuamos hablando. Nos va a hablar María José, que se encuentra creo que en las Murallas Reales. El Demo Day, ¿no, María José? Efectivamente, Raúl, bueno, pues durante toda la mañana de hoy se está realizando aquí en las Murallas Reales el Demo Day, 8 empresas participando con una ganadora. Vamos a hablar con Leonor rápidamente porque fíjate, cuando son la 1:43, hay 45 cuando se va a hacer la entrega de premios. Pero antes queríamos hablar con Leonor para que nos contara estas 8 empresas, cómo se ha desarrollado la mañana, Raúl, y sobre todo, bueno, pues cómo van a ser esos premios y cómo se van a sentir estos ganadores. Muy buenas. Hola, buenos días. Pues bien, como tú has dicho, esta mañana tenemos 8 startups que han llevado a cabo un procedimiento de mentorías, tutorías, y para hoy realizar estos pitch que tienen una duración de 4 minutos y se han tenido que presentar esas 2 preguntas, han tenido que resolver esas 2 preguntas que le han realizado el jurado. Y como bien dices, ahora vamos a conocer 3 premios de un importe de 1.000 euros, 2.000 y 3.400. Y como ves, el ambiente está nervioso porque queremos conocer quién es el ganador ya, muy pronto. Pues dentro de ella, Leonor, lo que sí es cierto, bueno, que ha sido un jurado muy exhaustivo para saber quién va a ser ese primer premiado, aunque 3 premios, pero un primer ganador, digamos. ¿Qué va a conseguir con este premio, además de esta parte económica? Pues mira, primero te voy a presentar un poquito el jurado que hemos tenido, ¿vale? Hemos tenido un jurado compuesto tanto por financiación privada como por financiación pública. Tenemos representantes de Procesa, así como de privada tenemos un Business Angel. También tenemos empresas locales, más tirando a la tecnología, innovadoras, y más un poquito como locales, como hemos dicho. Las empresas hoy van a ganar ese premio, que nosotros lo que queremos es ayudarles a seguir creciendo, pero también tenemos una oportunidad que Cámara de España les ofrece, que es también poder participar en el Follía Fornado 2026 de Barcelona. Leonor, nos falta nada, un minutito, no más. Estas 8 empresas, cuéntanos un poco qué ha ido enfocada cada una, por saber dónde podría estar ese ganador. Pues algo muy breve, te digo que tenemos una variedad de empresas que van desde el sector de la moda, del sector del turismo, del sector de la salud. La verdad que es que la variedad que hemos tenido, y
como ya te digo, tenemos que entrar porque queremos conocer ese premio. Quiero saber cómo finaliza esta fase de despega. Bueno, pues tú, Leonor, que has estado aquí desde primera hora de la mañana y sobre todo siendo la técnico de este programa Impulsa, pues lo has vivido desde primera hora. Nosotros, Raúl, nos vamos a quedar aquí, pero en 2 minutitos nomás te decimos quién han sido esos 3 ganadores en el día de hoy. Ya están dentro del salón de actos, pues realizando esta actividad, este premio para uno de estas 8 empresas. Muy bien, María José, pues si sabes el ganador o ganadora, cuando lo sepas nos pides paso y entramos rápidamente, ¿vale? Perfecto, ahora mismo lo vemos, Raúl. Maravilloso. Pues muy bien, nosotros vamos a despedir ya a los 3 integrantes del movimiento de cursillos de cristiandad, pero muy rápido, José Antonio, quería decir simplemente dónde contactar con vosotros las personas que estén interesadas. Bueno, pues para el curso este que vamos a hacer, que es el más reciente, como he dicho anteriormente, del 21 al 23 de noviembre, nuestro lema es ven y verás, así que se animen y que vengan. Tenemos 2 números de teléfono, uno de ellos es el 627 39 64 43. Eso es uno de ellos que podéis llamar. Y el otro, si no te importa... Venga, muy rápido. 655 78 5608. Esta es nuestra compañera Pepi. Está en los carteles. Sí, de todas formas los carteles que pueden ver por nuestras iglesias y demás que hemos puesto en redes sociales, en el Facebook y demás, en todas estas tecnologías novedosas. Las modernas tecnologías. Exacto. Pues José Antonio, muchas gracias. Gracias a usted. María José y Fran, gracias por venir. Gracias, buenas tardes. Es vuestra casa esta. Muchas gracias. Bueno, pues antes de ver si María José nos cuenta quién ha ganado el Demo Day, nos vamos a hablar de TDAH, y es que ayer lunes se celebró el Día Nacional, como bien saben. Me dicen que tenemos los premios. Bueno, pues nada, olvídense del TDAH, nos vamos con María José, que nos va a contar quién ha ganado el Demo Day. Adelante, María José. Muy buena, Raúl. Bueno, pues me estoy quedando un poquito al lado, no me podéis ver ahora mismo, pero estáis viendo que ya han dado ese tercer y segundo premio y estamos a la espera de, en solo nada, unos segunditos, veamos quién ha sido el ganador. El tercer premio, Alberto, ¿para quién ha sido? Para Research Agora, una aplicación relacionada con el mundo sanitario y científico para poder hacer lectura de todos los documentos y poder sacarlo. Ahora vamos con... ¿Este ha sido el segundo? Ahora el segundo, que también es del sector sanitario, para SynCare. Y ahora vamos a oír este primer premio, Raúl. De este Demo Day, un primer premio con 3.400 euros, que es para Amalia Spiria. Bueno, pues como podrás comprobar, Raúl, esta ha sido la ganadora. Desde luego que han sido éxito rotundo, muchísimas palmas, ella muy emocionada. ¿Y qué tiene que ver esta empresa con, Alberto? Pues con una aplicación, un sistema de Big Data e inteligencia artificial aplicado a actividades turísticas. Pues nada, enhorabuena a todos ellos. Gracias, Alberto, por atendernos y por hacernos partícipe de ver en directo esta entrega de premios, estos 3 premiados, Raúl, en el día de hoy, en esta Demo Day. No sé si me estás hablando ahora mismo, porque, claro, no oímos mucho. Hola, Raúl, ¿sí? Hola, te oigo? Te estoy escuchando, María José. Que María José, que muchísimas gracias por mandarnos estos 3 premios. Ya hemos apuntado que es una empresa de Big Data dedicada a actividades turísticas, ¿verdad? Pues mira, como estábamos oyendo a los 3 ganadores, ahora en un ratito, si quieres te especificaremos bien cuáles han sido los 3 premios, ese tercero, segundo y primero. Así que en un ratito lo confirmamos seguro. Lo que está claro que ha sido una chica la que ha ganado este primer premio y con una aplicación muy, muy exitosa. Así que ahora en un ratito confirmamos los otros 2 también, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta mañana. Bueno, pues ya solo nos queda darles el número de la Cruz Roja. Hoy es el 231. 231.
Muy bien, pues ya creo que ya nos vamos, ya ha llegado la hora. Ahora llega nuestra compañera Teresa Arnaiz con los servicios informativos, en este caso la primera edición. Nosotros ya nos vamos, gracias por estar ahí, adiós.